¿Cómo te diferencias? Esa era la pregunta que yo me intentaba responder todos los días. ¿Cómo nos diferenciamos? Y normalmente uno escucha, tienes que contratar gente que sepa más que tú y que sea mejor que tú. Pues sí, chévere, pero ¿con qué plata? Yo aplico a todo. Toda convocatoria que salga, toda cosa que aparezca, yo aplico. Una vez me gané el Premio Nacional Talento Joven, me llevaron a Alemania, ni me acuerdo cuándo apliqué. Simplemente había un formulario, lo mandé y me buscaron, me dijeron que ya me van a confirmar para participar, pero ahí yo cambié de opinión y yo ya no quería. Entonces yo pensaba como no, si nuestro mercado es Estados Unidos, estamos enfocados en un segmento de clientes que tal vez no, Shark Tank no nos va a mover la aguja. Entonces como que en mi cabeza decía, ¿para qué? Y al final dije como no, pues es una buena oportunidad, ¿por qué no la vamos a aprovechar? Peor de los casos, salimos en televisión, mejor de los casos nos llevamos un buen socio. Salió esa nota y obviamente pues genera mucho interés y uno lo comparte y la gente lo ve y lleva a mucha gente a buscar las empresas. Pero para mí personalmente me dio durísimo. Mi hermana chiquita, en ese momento llega un día y me dice como, ay, hola Nico, ¿me vas a regalar un PlayStation 5? Y yo, ¿por qué? Porque eres millonario. Mira, Forbes dice que eres millonario, regálame un PlayStation 5. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete una empresa a la hora de integrar inteligencia artificial en sus procesos? Es muy fácil quemar oportunidades futuras o de largo plazo por pensar en un beneficio de corto plazo. Cualquier relación que desarrollen, sea con socios, con clientes, con proveedores, con colaboradores, hay que valorarla mucho y hay que pensarla en el largo plazo. Y de manera opuesta, si se ve que alguna de esas relaciones no va a funcionar, acabarla rápido, pero acabarla por lo sano para ambas personas. Estamos construyendo la compañía más grande en automatización de inteligencia artificial para pymes del mundo, o nos vamos a quebrar en el intento. No hay punto intermedio. Bienvenidos todos a un nuevo episodio en la Academia del Éxito. El día de hoy tenemos a un gran invitado, una persona que siendo muy joven fundó dos grandes empresas y que adicionalmente ha salido en Forbes e incluso se enfrentó a los tiburones de Shark Tank Colombia. Hoy vamos a estar con Nicolás Rojas y vamos a tener una conversación muy integral sobre emprendimiento, finanzas, inversiones, buenos hábitos y mucho más. Nico, bienvenido al podcast de la Academia del Éxito. Santi, muchísimas gracias. Gracias a todos tus seguidores y bueno, hablemos. Perfecto. Nico, para los que no lo conocen, me gustaría primero preguntarle quién es Nicolás Rojas. Yo soy colombiano, soy bogotano y soy un apasionado por la tecnología y por el software. Fui muy afortunado de descubrir esa pasión muy temprano en mi carrera. Siempre digo que por encima de todo soy un soñador de tiempo completo. Yo arranqué a trabajar en programación muy pequeño y por el azar. Básicamente tuve una clase en el colegio de hacer páginas web. Luego después alguien me pidió hacer una página web, no tenía ni idea cómo hacerlo y eso se volvió una bola de nieve que llevó a mi primera compañía, luego a la segunda y ya hoy en día pues ya estoy muy metido en el software, pero en esencia un soñador apasionado por la tecnología y que hoy en día está convencido que podemos llevar a grandes cosas el talento local que tenemos en Colombia y en América Latina en desarrollo de software. Mire que en esa definición que usted acaba de dar y con algo que estábamos hablando previamente, me he dado cuenta que usted es una persona muy analítica y muy pragmática. Y por eso me gustaría preguntarle en una frase, ¿usted cómo definiría su vida? En una frase, ¿cómo defino mi vida? Mi vida es cuando, cuando el azar y la oportunidad se encuentran con la preparación. Me gusta esa definición. Nico, ¿de dónde viene ese ADN emprendedor? ¿Es de un tema familiar, amigos, contexto, por necesidad? Nunca me lo habían preguntado de esa forma. Yo nunca quise ser emprendedor, yo nunca me proyecté diciendo quiero tener empresas, tal. En mi familia nadie tiene empresas. Yo nunca tuve como un ejemplo de alguien emprendedor en mi familia. Mi familia siempre fue gente muy trabajadora, mis papás, gente muy trabajadora toda la vida. Y creo que muy temprano me di cuenta que incluso si uno era una buena persona, un buen trabajador, dedicado, honrado, que se levanta todos los días a trabajar por la mañana, eso no le asegura nada a nadie en la vida. Mis papás cuando yo era pequeño, pues pequeño, adolescente, incluso ya después, cuando estaba más grande, se enfrentaron varias veces al desempleo. Y yo creo que desde pequeño, cuando yo arranqué con Imagine Apps o con mis primeros trabajos en programación, como que lo hice no tanto por necesidad,
sino más como por ser dueño de mi propio destino y no estar en esa posición en la que estuvieron mis papás en algunos momentos críticos de su vida. Es como vivir eso tan cerca y sufrir esas dificultades donde pues muchas veces uno sucumbe ante cosas que pues no están bajo su control. Yo tenía 13 años y no sé, no podemos pagar la luz o cosas así. Pues eso lo impacta a uno mucho y uno comienza a decir como psicológicamente, como yo no quiero estar en esta posición, yo quiero ser dueño de mi destino y que si yo no puedo pagar algo es porque hice todo lo posible, pero no fue por cuenta de alguien más. Entonces no lo diría que es por necesidad, creo que el ADN emprendedor viene por un tema más de supervivencia que de necesidad. Y yo creo que estoy muy alineado con eso que usted menciona, porque así como su familia, yo creo que yo también lo pude vivir en carne propia. Trabajé en una fintech global. Yo creo que el trabajo soñado, ganar en euros, liderar en equipos en Latinoamérica, creo que tener una carrera muy acelerada. Y un día cerraron toda la operación en Colombia y todo el mundo salió. Y simplemente fue una decisión de negocio. No es que las personas fueran malos empleados, fue una decisión de negocio. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con eso, incluso pues a día de hoy lo que hago, y desde ese día dije, bueno, pues creo que es hora de labrar mi propio destino con algo propio. Entonces, creo que estamos muy alineados con eso. Y me gustaría preguntarle, ya entendí un poco de dónde viene, como ese instinto de supervivencia y por eso el hecho de emprender, pero ¿cuál fue ese momento en donde usted dijo, voy a crear mi primera empresa? No creo que haya sido un momento, o sea, yo creo que mi carrera está definida es por simplemente agachar la cabeza y trabajar todos los días, sin, en muchos casos sin pensar más allá, o sea, especialmente cuando yo arranqué, yo lo que buscaba era en, en el corto plazo aplicar un conocimiento que se me daba muy bien y unas habilidades que pagaban bien. Y cuando eso ya se comenzó a establecer, como empujar el límite de lo que podía hacer. Pero nunca, o sea, nunca hubo una motivación de, bueno, ya crear una empresa. Cuando sí creé mi primera empresa, cuando tenía 17, o sea, el momento exacto fue un día que estaba en el colegio y le dije al conductor del bus que me dejara en la Cámara de Comercio para ir a registrar la empresa en papel. Pero eso era porque, como era menor de edad, yo no podía firmar muchos contratos, no podía firmar contratos legales, ¿no? Con clientes. Entonces mi papá tenía que firmarlos. Mi papá me tenía que acompañar y ya me daba un poquito de pena. Pues ese fue el momento, pero pues más allá de eso, no, no es como que yo haya dicho, quiero ser empresario, quiero tener empresa, no, nunca pasó. Y ya nos habló un poco de esa experiencia como en el colegio, de cómo hacer una página web y usted digamos que empieza a aprender sobre esto, pero ¿se acuerda cuál fue como ese primer desafío a nivel de tecnología, de herramientas, que usted dijo, oiga, de verdad, esto me está quedando difícil, duro, pero yo voy a aprender cómo hacerlo, lo voy a desarrollar y quizá de ahí empezó a sacar alguna idea de negocio? Pues al principio todo era muy difícil y muy frustrante porque además en ese momento, cuando yo hacía mis primeras páginas web 2007, 2008, uno las hacía en ese momento, si quería hacer animaciones con Flash, yo usaba un programa que se llamaba Dreamweaver, pues era súper ancestral y en ese momento ya estaba comenzando a salir la web 2.0, entonces ya había como aplicaciones un poco más complejas en PHP. Esto ya está súper técnico, pero todo era complejo y la única fuente de conocimiento era foros o una persona que supiera. Entonces, o uno se conseguía a alguien que ya lo hubiera hecho para que lo ayudara o uno buscaba en foros. Yo me volví muy bueno buscando en foros. Entonces, puedo encontrar respuestas fáciles. A nivel de búsqueda, pues Google ya existía y era lo máximo, entonces uno podía buscar cualquier cosa. eh, pero era difícil encontrar el conocimiento. Entonces, creo que era más como poder construir algo, por básico que fuera, y luego el siguiente proyecto llevarlo un poquito más adelante y luego comenzar a empujar tu límite un poquito cada vez que hacías un proyecto. Y eso fue lo que me ayudó a crecer rápido, a aprender rápido, porque no me estancaba, o sea, lograba solucionarlo de la mejor forma posible, lo más rápido posible y ya, entregaba, siguiente cosa. Una tras otra, como esos pequeños incrementos, ya se volvieron un efecto compuesto de aprendizaje. Pero si me hubiera quedado trancado haciendo la primera página web, pues no hubiera podido avanzar mucho. Entonces creo que la clave para mí fue hacer muchos proyectos así pequeños, pero cada vez un poquito más difíciles.
y siente que quizá alguna vez pensó en rendirse antes de comenzar. Yo muchas veces pienso que una persona tiene como una idea de negocio, quiere hacer algo, pero quizá antes siquiera de constituir una empresa o de salir a buscar un cliente, se rinden, no lo intentan. ¿Alguna vez eso pasó por su cabeza? No porque yo no, o sea, en mi cabeza yo no estaba creando una empresa, en mi cabeza yo estaba haciendo un trabajo para que me pagara. O sea, como un plomero que va y arregla una tubería y te pagan, punto, solo que con páginas web. Entonces, creo que el mindset es un poco diferente porque tú arrancas con un oficio, que en este caso mi oficio era pues hacer software y venderlo, y ya, y te pagan, y vas al siguiente proyecto, y así al siguiente proyecto, al siguiente proyecto, al siguiente proyecto. Cuando ya comienza a volverse algo donde hay demasiada demanda, ahí es donde ya se vuelve una empresa formal, me junto con mi socio David, y ya ahí lo volvemos como una empresa de verdad, contratamos gente y traemos más personas. Pero hasta ese punto, pues la misma demanda no nos había empujado a convertirlo en algo más formal, ¿no? Era más, pues, freelancer, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi camino particular, pero sí es claro que muchas veces uno se rinde antes de ejecutar muchísimos proyectos. El punto es que en mi filosofía, pues uno no debe empezar por quiero construir algo, luego miro qué quiero construir y luego ahí sí veo cómo lo construyo, sino pues arrancar de un problema, resolverlo, que le paguen a uno por resolver ese problema y ahí sí construir alrededor de eso una estructura de una empresa, ¿no? Creo que no tiene ningún sentido constituir algo cuando uno ni siquiera ha pensado qué va a ofrecer. ¿Cómo nació Imagine Apps y qué problema resuelve? Imagine Apps fue la consolidación de la demanda que tenía de mis servicios de software como freelancer. Entonces, cuando yo arranqué, comencé a ganar clientes por el voz a voz y la gente me refería. Entonces, el primer cliente que le hizo un trabajo, le gustó, me refirió con el siguiente. Y yo le preguntaba a la gente, oye, ¿conoces a alguien que le pueda interesar esto? Y me referían y les hacía el trabajo. Ya en algún punto había hecho muchos proyectos, había hecho proyectos personales. Por ahí en el 2014 hicimos una aplicación para las láminas del álbum de fútbol del Mundial. Esa vaina explotó, teníamos como 1,5 millones de usuarios. No le sacamos un peso, pero pues nos dio mucha visibilidad. Y esa visibilidad y ese reconocimiento comenzó a generar pues mucho interés en lo que yo hacía. Ya cuando había suficiente demanda y mucha gente preguntando, y oiga, quiero hacer tal, quiero hacer una aplicación de Uber de perros, oiga, quiero hacer una red social de no sé qué, ahí creamos la empresa para básicamente escalar y contratar más gente, vender más, poder atender toda la demanda que nos estaba llegando. Eso fue en el 2017, más o menos. Y ahí pues me salté muchísimos años, ¿no? Pero la primera vez que yo empecé Imagine Apps fue en el 2012 como freelancer. Cuando la registré la primera vez tenía 17. Luego, los siguientes años seguí trabajando pues normal como freelancer, me llegaron algunos proyectos. Hicimos la aplicación del Mundial, viví en Londres un tiempo trabajando como ingeniero de software. Esa fue una oportunidad chévere. Y ya después de Londres, ahí sí ya dije como, bueno, me voy a dedicar a esto. Más que voy a crear una empresa, dije, me voy a dedicar a esto. Y ahí llegó mi socio David y comenzamos a crecer un poco más la empresa con algunos clientes que yo ya traía de freelancers, con unos nuevos, comenzamos a hacer pauta en Facebook, que en ese momento nadie hacía pauta en video para vender servicios de software, y nos fue muy bien. Y quiero que hagamos ahí una pausa justamente para hablar un poco sobre su experiencia aprendiendo a programar, siendo ingeniero de software, porque, pues bueno, a día de hoy digamos que puede llegar a ser una de las profesiones o la profesión mejor paga del mundo, pero hace ya un par de años, pues usted, ¿cómo aprendió? ¿Y cuáles son esas claves que usted le recomendaría a cualquier persona que quiera aprender? Yo aprendí haciendo, o sea, 100% práctico. Me llegaba un cliente, tengo que hacer tal. El 90% de los casos al principio no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero no sabía nada. Igual me le medía, comencé a buscar en foros, en Google, en libros, compraba libros físicos. También me compraba libros de bases de datos como para entender cómo estructurar una base de datos, no sé qué. Hablaba con profesores de universidades, preguntaba, como que me acercaba a mucha gente que supiera. Y de hecho, yo no me acordaba de esto, pero sí, yo tenía muchos libros físicos de programación. Y así fue que comencé. Revistas también. Había revistas de Aprende PHP en 50 páginas.
y vainas así con ejercicios prácticos. También uno compraba CDs con cursos y así aprendí, pero era como el aprendizaje aplicado instantáneamente. Entonces, por ejemplo, un cliente me contrataba para hacer una plataforma de reservas para su hotel. Eso era una de las cosas que más vendía, plataformas de reservas para hotel. Pues la primera vez tenía que entender cómo funcionaba la relación entre las tablas de una base de datos para que esto funcionara. Entonces iba y aprendía cómo funcionaban las bases de datos. Luego cómo se conectaba eso con la interfaz. Iba resolviendo pedazo por pedazo y ya después uno ponía la solución. En el siguiente proyecto de pronto me pedían una red social para profesores de universidad, no sé, cualquier cosa. Y uno se comenzaba a dar cuenta que los elementos básicos eran lo mismo. O sea, lo mismo que usé para el hotel, lo puedo usar acá. Lo mismo que usé para la página web original, puedo coger un poco de esa lógica y aplicarla acá. Y todo era muy parecido, como que los bloques básicos eran muy parecidos. Ahora, yo digo esto porque en ese punto yo tenía, no sé, 16 años, yo no, o sea, todo esto lo enseñan en la universidad, o hay gente que era muy buena haciendo esto y para mucha gente esto le puede parecer obvio, pero en ese momento pues yo lo aprendía a las patadas, con libros, con blogs, pero la clave era que lo ponía en práctica en un proyecto que era usable y lo publicaba rápido y la gente lo comenzaba a usar, entonces fallaba rápido, encontraba los errores, los arreglaba. Creo que esa era la clave, como aprender, pero poner en práctica muy rápida. Una de las constantes en mi vida ha sido, y una de las claves por las que considero que puedo ir rápido y que me va bien, es que tengo una capacidad de iteración muy alta. O sea, yo puedo aprender algo, entender algo, pero ponerlo en práctica demasiado rápido para que fracase rápido para aprender y mejorarlo rápido. Y condensar esos tiempos de esos ciclos creo que es un hack muy, muy grande. Y bueno, y desde chiquito lo vengo haciendo. Y digamos que, ¿cómo haría si usted hoy, 2025, volviera a aprender desde ceros? Digamos que entiendo que la clave es hacer, yo creo que eso se mantiene, a día de hoy sigue siendo pues hacer, pero ¿cómo aprendería? No sé si seguir aprendiendo de libros, ¿cómo aprendería a día de hoy? A ver, hoy en día, pues, por ejemplo, cuando lanzamos Dapta me tocó aprender mucho de muchas cosas nuevas. De, mm, y todos los días sigo aprendiendo muchas cosas nuevas. O sea, nosotros nos enfrentamos a retos todos los días que son nuevos. Entonces, ¿cómo aprendo? Yo soy de videos. Depende del tipo de persona, cómo le gusta aprender. A mí me gusta ver un video o ver un tutorial o ver algo así y después complementarlo con libros. Hoy en día sigo leyendo libros de cosas. O sea, hay libros que explican muy bien cómo funciona un LLM. La ventaja competitiva de un libro es que la gente por lo general no lee los libros, no lee ni la documentación de los programas, de los softwares. Pues la persona que sí lo lee entiende más que el que no lo leyó y se saltó a ver el tutorial. Entonces trato como de complementarlo mucho. Veo muchos videos, busco muchos papers. Hoy en día todo lo que habla de inteligencia artificial tiene muchos papers y uno puede aprender mucho de eso. Con ChatGPT uno puede sacar resúmenes, planes de estudio. O sea, creo que hoy en día hay demasiadas herramientas para aprender cosas. Hay un prompt que uno puede usar para cualquier cosa y es en ChatGPT, dame un curso intensivo para aprender sobre redes neuronales aplicadas a no sé qué. Y divídelo en una hora de aprendizaje diaria durante 2 semanas y te va a sacar todo el contenido, los videos que tienes que ver, las páginas que tienes que visitar, los papers que tienes que leer. Entonces creo que hoy en día hay demasiadas herramientas, muy diferente a antes. No voy a decir que es más fácil, creo que hasta puede ser más difícil porque hay demasiada abundancia de información que ya pues, no sabes qué es bueno, qué es malo. Si ChatGPT te recomienda algo, ya hoy en día es muy difícil discernir si es bueno, si es malo, a menos que lo hagas. Entonces, no sé si es mejor, porque tanta opción también diluye mucho el conocimiento, pero definitivamente hay muchas más herramientas para aprender hoy. Y justamente usted mencionó Dapta, entonces me gustaría preguntarle qué es Dapta, de dónde nace Dapta y cómo se conecta Dapta e Imagine Apps. Imagine Apps, cuando ya lo comenzamos a crecer como una empresa real, que fue en 2017, de 2017 a 2022 crecimos mucho. Cuando,
Cuando finalizó 2022 éramos más o menos unas 100 personas, mal contadas, trabajando en desarrollo de software a la medida para compañías a nivel global. Entonces llegaba una persona, tenía una idea de un software y nos pagaba por desarrollar, básicamente. Tenía muchos clientes en Estados Unidos, muchos de esos los conseguí siendo freelance, los crecimos, nos caracterizamos mucho por desarrollar muy buenas relaciones con clientes en el tiempo. Creo que esa ha sido una de las claves para que hubiéramos podido escalar y mantener la compañía incluso hoy en día. En el proceso de desarrollar Imagine Apps es una fábrica de software. Alguien llega con una idea, una empresa necesita desarrollar software y le paga a la fábrica de software por poner gente para desarrollar ese software. Yo inicialmente el objetivo que tenía con Imagine Apps era construir algo así como un Globant colombiano. Globant es el líder a nivel Latinoamérica en desarrollo de software a la medida, es el líder de la industria. Hoy en día venden más de 2 billones al año, 30.000 empleados en todo el mundo, oficinas en todas partes del mundo. Yo quería hacer eso, pero muy rápido me di cuenta que para llegar a hacer eso, yo estudiaba mucho a Globant. Globant tiene 2 papers en el Harvard Business Review sobre su historia de crecimiento. Y, por ejemplo, si uno lee el primero, uno puede ver cómo los momentos, el crecimiento de Globant y los momentos en los que levantaron capital. Globant levantó capital como si fuera una startup de venture capital de software, como un software as a service. Levantaron $7 millones recién, creo que pues muy temprano en la compañía. Con eso no solo entró para presión de la empresa, sino también hicieron un cash out los founders, crecieron súper rápido. Entonces me comencé a estudiar mucho la historia de Globant y comencé a seguir muchos de los pasos que ellos habían hecho. Globant también tuvo muchos contratos muy grandes desde el principio con Google, Electronic Arts, muchas empresas grandes. Yo quería hacer eso. Intenté levantar capital de VC, intenté acelerar el crecimiento de la compañía. Miami es una compañía muy estable, muy buena, bootstrap, márgenes sanos, pero en esa búsqueda del hipercrecimiento prácticamente casi la quiebro. Intenté levantar capital de VCs, fallé, levanté de algunos ángeles. Quería ir más rápido, quería ir más rápido y quería aplicar ese mismo modelo a una compañía que realmente pues no. Sí, alguien lo hizo, pero no significa que el modelo aplique a todas las empresas de ese sector. Yo no tenía los skills para hacer que eso funcionara. Entonces, en ese camino de intentar crecer la compañía, pues me di cuenta como de muchos errores que iba cometiendo sobre el tiempo. Y una de las otras cosas que me di cuenta es que es un segmento que es ultra competido. O sea, tú puedes salir mañana, contratar 5 programadores y vender servicios de desarrollo de software. Tienes cero barrera de entrada, tienes cero diferenciación, es muy difícil destacarse en el mercado y las empresas que se mantienen es porque pues tienen, como nosotros, desarrollaron una relación fuerte con muchos clientes durante mucho tiempo para que se volvieran recurrentes, pero pues es una industria que es muy del centavo. Con la realización de que es una industria que es tan commodity, ¿cómo te diferencias? Esa era la pregunta que yo me intentaba responder todos los días. ¿Cómo nos diferenciamos en el mercado? Y para responder cómo nos diferenciamos, comenzamos a hacer productos de software internos para intentar diferenciarnos, mejorar los márgenes, crecer más rápido, atraer mejor talento. Había varias iniciativas internas, pero una de esas era una plataforma para crear APIs más rápido. Esa fue la idea original de Dapta, crear APIs más rápido. Hoy en día es una vaina completamente diferente. Pero en ese momento, ese proyecto se veía muy bien, funcionaba bastante bien, reducíamos tiempos de desarrollo con algunos clientes y en algún punto me hizo sentido ese concepto, o sea, un software que te permitiera desarrollar integraciones y automatizaciones entre tu software más rápido y sin código, me pareció un buen concepto para sacar como una compañía aparte. Entonces lo sacamos como una compañía aparte, ahí salí de Imagine Apps y fundé Dapta en febrero del 2023. Y bueno, pues ahí arrancó Dapta. Dapta arrancó como una plataforma de automatización, perdón, una plataforma de creación de APIs. Una vaina pues, difícil de explicar, la gente no entiende. O sea, uno dice eso y la gente no va a entender qué es. Y con el tiempo pudimos iterar muy rápido y encontrar un mercado que hoy en día es el que atendemos. Entonces cambió de ser una plataforma de creación de APIs
Hoy en día somos una plataforma de automatización de procesos de ventas y operaciones de clientes con agentes de inteligencia artificial. El producto es el mismo producto que llevamos desarrollando desde que estaba dentro de Imagine Apps, pero quién lo usa y el mercado al que le llegamos es completamente diferente. Antes le llegamos a developers, le llegamos a programadores, ahora le llegamos a vicepresidentes de mercadeo, directores de marketing, directores de ventas, directores de operaciones. Mm, y con el mismo producto, pues pudimos darle la vuelta y tener un crecimiento súper acelerado. Algo que me llamó mucho la atención de lo que usted acaba de decir fue una pregunta que yo también me hago todos los días y yo le invito a todas las personas de la audiencia a que se la hagan y es, ¿cómo soy diferente? Porque al final, pues si tú no eres diferente al resto de competidores en el mercado, seguramente vas a morir o te vas a volver un commodity. Entonces piensen siempre eso, ¿cómo soy diferente? Y me gustaría ahora preguntarle algo para complementar un poco la explicación de Imagine Apps y de Dapta, y es en dos ejemplos o un ejemplo muy sencillo, cómo Imagine Apps y cómo Dapta le hacen la vida más fácil a las personas o a las empresas. Por ejemplo, Imagine Apps, uno de los clientes es una empresa que fabrica o vende chocolates alrededor del mundo. Si una empresa de afuera quiere una cotización de cuánto le va a costar un chocolate específico en un paquete específico, antes eso le tomaba a la empresa generar una cotización, no sé, 3 semanas, 4 semanas. La empresa dice, quiero mejorar este proceso, quiero volverlo más rápido. Contrata a una empresa de desarrollo de software como Imagine Apps y nos dice, tengo este problema y lo que quiero hacer es un software para que las cotizaciones salgan en 30 segundos y que el mismo cliente pueda hacer su propia cotización con algo muy gráfico. Nosotros en Imagine Apps lo que hacemos es construir, armar un equipo de software que ejecute esa visión, ese proyecto. Se entrega el software es propiedad del cliente y pues en muchos casos seguimos trabajando en actualizaciones, nuevas funcionalidades, soporte, lo que necesiten de ahí en adelante. Entonces, muy sencillo, una empresa necesita desarrollar software, contrata un equipo de desarrollo en outsourcing con una empresa como Imagine Apps y ya. Y es muy común y la mayoría de las empresas más grandes contratan 4 o 5 empresas que hacen lo mismo. Entonces, muchas veces tenemos clientes que nos contratan a nosotros, pero también contratan a Globant y a Accenture y a Indra y a otras. Eso es más común con las empresas más grandes. Dapta es una plataforma que permite a equipos de ventas automatizar las tareas repetitivas de los procesos de ventas, como la calificación de los leads, el seguimiento a prospectos y cuando uno recibe llamadas de clientes interesados en el servicio. Y lo hacemos con inteligencia artificial de voz y de texto, creando agentes de inteligencia artificial que se comuniquen con los clientes y que puedan llevar un proceso de automatización de principio a fin. Entonces, por ejemplo, una empresa, alguno de nuestros clientes en Dapta puede ser el ERP más famoso en Colombia, por ejemplo. Reciben muchas llamadas de clientes interesados en adquirir el servicio. ¿Qué pueden hacer? Pueden tener call centers llenos de personas tomando los pedidos o pueden tener mucha gente respondiendo mensajes de WhatsApp o ponen una inteligencia artificial que conteste la primera llamada, filtre cuál es el verdadero cliente interesado y lo mande a los equipos de ventas para que tengan una mayor tasa de cierre. Ahora, en Dapta, pues la clave es que damos un producto autoservicio. O sea, cualquier persona puede entrar a dapta.ai, crear una cuenta y probarlo gratis. Y esa es parte de mi propuesta de valor con Dapta, es hacer un modelo masivo donde tenemos hoy en día más de 50.000 empresas que usan la plataforma, muchas gratis, que ya cuando dicen esto me aporta mucho valor, digamos que el producto se vende solo, ahí sí pagan y luego pues van creciendo en su consumo. Pero esa es la idea, un software masivo para automatizar procesos con inteligencia artificial. Y sobre eso último, algo que yo pienso es una forma de diferenciarse, justamente, versus otros del mercado. Me parece bien chévere. El tema de la diferenciación, o sea, yo ahí tengo muchas opiniones sobre la diferenciación, porque es que muchas veces la gente piensa que la diferenciación es solo en el producto, pero muchas veces la diferenciación está también en el go-to-market, la diferenciación está en el empaquetado. En Estados Unidos hay un ejemplo que me encanta y es el agua Liquid Death, no sé si la conoces. No, Liquid Death, y de pronto pueden poner una foto en la edición. En Estados Unidos unos locos dijeron, vendamos agua más cara. ¿Cómo podemos vender agua más cara? Una botella de agua vale 50 centavos. ¿Cómo podemos vender una botella de agua a $3? Hicieron un paquete, una lata que se llama Liquid Death
y es una calavera y es así como todo edgy, parece un Red Bull, pero es agua. Y es para la gente que va a los conciertos o que va a un bar o algo y no quiere tener una botella de agua en la mano, sino quiere tener algo más cool, pero es fucking agua y vale $5, es una lata de agua. Entonces, la diferenciación de ellos está en el packaging y muchas veces la gente piensa que la única manera de diferenciarse es el producto. Por ejemplo, en Imagine Apps diferenciarse es muy difícil, entonces comenzamos a diferenciarnos por nuestros métodos de adquisición de clientes, por nuestro target de clientes. En vez de ir por todas las compañías más grandes del mundo, vamos por pymes. En vez de conseguirlos en eventos y ferias de networking, consigámoslos por redes sociales. Eso también es diferenciación y es válido porque genera una barrera de entrada al negocio. En Dapta tratamos de diferenciarnos por tener el producto más fácil de usar que lleve al cliente más rápido de principio a fin, pero también nos diferenciamos por la adquisición de clientes. Ninguno de nuestros competidores adquiere clientes a través de contenido orgánico en redes sociales. Y esa es una base importante de toda nuestra estrategia, ¿no? Salvo compañías ya muchísimo más grandes tipo N8N que llevan 6 años construyendo comunidades, construyendo creadores de contenido, pues nosotros en ese espacio nos diferenciamos bastante bien, especialmente en Latinoamérica, por atraer una masa crítica de gente con contenido en redes. Eso también es diferenciación. Entonces, el debate de la diferenciación es muy bueno, pero creo que lo importante para la gente es que tengan claro que no es solo diferenciarse a través del producto. Uno puede diferenciarse de mil formas diferentes. Súper. Quiero que hablemos un poco sobre los retos, porque yo creo que en todas las industrias tenemos retos, pero en esta en particular yo veo que hay muchos retos técnicos. Me gustaría preguntarle cuál es el reto técnico más grande que ha tenido que enfrentar en Dapta y cómo lo resolvió. El reto técnico más difícil en Dapta de lejos es los bots y la gente maliciosa que intenta aprovecharse de nuestro modelo gratis. Entonces, como nosotros queremos un modelo masivo con una capa gratuita, cualquier persona puede entrar a Adapta y comenzar a usarlo gratis. ¿Eso a qué ha llevado? A medida que nos hemos vuelto más populares y hacemos más menciones en prensa y la gente nos pone y hacen videos haciendo algo con nuestra plataforma, muchos de los videos que la gente hace con los agentes de AI de Adapta se vuelven virales, pero eso también llama la atención de actores maliciosos. Entonces nosotros tenemos todos los días uno de nuestros dolores más, no, el dolor más grande es que hay mucha gente alrededor del mundo que intenta aprovecharse de nuestras capas gratis y usar los agentes de inteligencia artificial gratis. Entonces crean 5.000 cuentas en un día para utilizar la capa gratis desde diferentes cuentas y que no los bloqueemos. Desde Rusia, desde China, desde el Medio Oeste, desde todas partes del mundo. Y eso obviamente es una distracción gigante porque por un lado pues estamos tratando de ganar más mercado, crecer, innovar, crear nuevas funcionalidades, atender mejor a nuestros usuarios, pero por el otro lado estamos en modo defensa todo el tiempo, viendo cómo podemos mantener la capa gratis para que, pero que no nos la vulneren todo el tiempo y saquen provecho de eso. Entonces, la solución más fácil sería matar la capa gratis. Muchas empresas no tienen capa gratis por eso. Pero pues tratamos es de darle el máximo valor posible al cliente y resolver un problema que es nuestro por otro lado. ¿Cómo lo solucionamos? Pues con gente, con genios en software que están todo el tiempo implementando técnicas de evitar que estas personas pues vulneren nuestro servicio. Y mire que pues nosotros acá en la Academia del Éxito vivimos el mismo problema de suplantación. Yo veo que todos los días me comparten una nueva cuenta que nos está suplantando, más que todo en TikTok. Y ha sido muy difícil porque pues es algo masivo, es algo que es pues insostenible manejar, al menos para nosotros, y en donde yo en particular sí necesito el apoyo de un sponsor, que es la plataforma, en este caso TikTok, que es donde más suplantan, pero TikTok no hace nada. A mí me pasa lo mismo, uno los reporta. Aparte que comienzan a vender cursos de trading y vender criptomonedas y le escriben a la gente como si fuera uno. Y uno los reporta y nunca los bajan. Eso es una pereza. Sí, total. Entonces, ahí también como un mensaje para toda la audiencia, para que no caigan en este tipo de conductas que no son ni de Adapta ni de Academia del Éxito. Me gustaría ahora hablar un poco sobre la construcción del equipo y quisiera preguntarle cómo ha hecho para construir equipo, construirlo, digamos, aceleradamente, pero que igual se mantenga la calidad. Pues no sé si he podido hacer eso. Creo que en Imagine Apps fue
una escuela muy, muy importante para aprender a construir equipo. Pero tengo dos perspectivas. Hay una perspectiva que es como la de los libros, la del MBA o la de los podcasts, que es contrata el mejor talento posible y ya el resto se va a hacer solo. Pues sí, pero dígale eso a una persona que está arrancando sin nada, ¿no? O sea, una persona que uno está arrancando su negocio con su plata, que invirtió todos sus ahorros en una empresa, pues no puede salir a contratar el ingeniero más pro de Rappi para trabajar en su empresa, ¿no? Em, entonces, creo que hay dos tipos o dos formas en las que uno puede construir el equipo y es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces, es muy diferente cuando uno arranca con plata y cuando uno arranca con inversión de VC, porque uno puede salir a contratar el mejor de growth de startups en Bogotá. Y uno pues va y lo busca y lo contrata y el man se la sabe todas y uno va a ir muchísimo más rápido. Pero cuando uno está bootstrap con la plata de uno o creciendo poco a poco, pues es muchísimo más difícil. Ahí la regla es uno contrata el que puede y se echa la bendición de que uno va a desarrollar una dinámica de trabajo buena, lo va a entrenar, le va a aportar valor para que eventualmente pues ya sea muy bueno. Imagine Apps hicimos esa apuesta desde muy temprano, contratamos gente que pues eran sus primeros trabajos, que no tenían mucha experiencia en nada, que nunca habían desarrollado software a nivel comercial antes. Y eso fue una escuela muy importante porque yo creo que yo no dimensioné la proyección de curva de aprendizaje de ese talento. La primera persona que contratamos en Imagine Apps, esto fue que hace en el 17-18, la primera persona que se llama Gustavo llegó a Imagine Apps porque nos mandó un formulario diciendo que quería que le hiciéramos una aplicación a él, pero no, el man está buscando trabajo. Entonces, cuando me entrevisté con el man me contó que había aprendido Android, que tenía una aplicación de como ver biografías de personajes famosos, me la mostró en su celular, me dijo, y yo le decía como, pero no entiendo, usted sabe programar, ¿para qué nos necesita? Y el man me dice, no, pues es que estoy buscando trabajo realmente. Si tiene alguna vacante, pues ahí estoy interesado. Me pareció que el man tenía muy buena iniciativa y comenzamos a trabajar. No sé cuánto tiempo duró Gustavo trabajando con nosotros en Imagine Apps. Después se fue a aprender inglés, se fue a viajar a otro país y hoy en día trabaja en Dapta. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea, yo, desde esa primera experiencia hasta hoy en día, eh, 7 años más o menos, en los que uno tiene que dedicarle mucho al crecimiento de una persona para que eventualmente, pues sí está al nivel de lo que uno necesita, ¿no? Y creo que construir el equipo de abajo hacia arriba tiene unos retos muy grandes y muy diferentes que liderar de la otra forma. O sea, aquí uno tiene que liderar con mucho, digamos, con mucha orientación o con mucha vocación a enseñar, a transmitir mucho conocimiento. Esta persona no sabe más que tú. Entonces tú tienes que enseñarle lo que tiene que ir aprendiendo para que eventualmente pues sí sea mejor que tú. Y normalmente uno escucha, tienes que contratar gente que sepa más que tú y que sea mejor que tú. Pues sí, chévere, pero ¿con qué plata? Muchas veces uno no puede hacer eso al principio. Y uno subestima cuánto tiempo va a tomar entrenar estas. Uno dice 2 meses, un mes, 2 semanas de onboarding o de capacitación y ya el man queda fino para seguir trabajando. O sea, son años, años. O sea, uno no dimensiona lo mucho que tiene que invertir uno en una relación de trabajo con una persona junior para que crezca. Eso es algo que me parece que gente como Truora, por ejemplo, han hecho muy bien. Ellos contrataron gente muy junior desde muy chiquitos cuando arrancaron y 4 o 5 años después esa gente hoy en día son líderes en sus áreas en la industria local. Yo no dimensioné eso cuando yo arranqué. Yo decía, no, pues este man que le enseñó a hacer aplicaciones en 2 meses y ya queda como un tiro y ya, y voy a conquistar el mundo. Entonces fallé mucho en dedicarle tiempo, transmitir conocimiento, hacer sistemas que permitieran que esas personas crecieran dentro del equipo. Algunas fueron muy exitosas, algunas personas les fue muy bien en Imagine Apps, crecieron rápido y luego salieron a buscar oportunidades más grandes que no les podíamos ofrecer. En Dapta la experiencia fue completamente diferente. Nosotros pudimos arrancar primero con mis relaciones previas. Entonces yo ya conocía las primeras personas que trabajaron en Dapta, era gente con la que yo ya había trabajado muchos años. Nos conocíamos,
muy bien, la dinámica de trabajo era muy fácil. Después, cuando comenzamos a traer gente, el calibre de la gente que traíamos era muy buena. Entonces subía el nivel del equipo porque ya llegaba gente que tenía unos skills mucho mejores que el equipo con el que yo venía trabajando. Y creo que eso ayudó mucho a que pudiéramos tener un mix de gente con la que yo tenía mucha confianza, que había desarrollado relaciones por mucho tiempo, versus gente que sí sabía más que yo en muchas áreas. Y fue la primera vez que pude experimentar eso donde traía gente que era muchísimo más pro que yo en muchas áreas, prácticamente todas las áreas. O sea, hoy en día creo que yo no soy la persona que más sepa en algo que no sea fundraising de Dapta. De resto tenemos gente que es mucho mejor que yo en todas las áreas. Pero es muy diferente dada la circunstancia de la compañía. Creo que o sea, la pregunta depende de uno qué tiene para jugar, ¿no? Y hoy en día, pues mirando hacia atrás, yo creo que lo que el mejor activo que tengo hoy en día son las relaciones construidas por tantos años con personas con las que he trabajado, que yo sé que si, no sé, mañana nos quebramos en Dapta y salgo a hacer otra cosa, pues yo sé perfectamente a quién llamar para construir la siguiente gran cosa. ¿Qué tan difícil fue conseguir los primeros clientes y especialmente siendo tan joven? Fue muy difícil porque cuando uno es joven la gente no cree en las capacidades de uno, o no sé si especialmente, pero bueno, mi experiencia en Latinoamérica fue más difícil que en Estados Unidos. En Estados Unidos estaban más dispuestos a darle la chance al pelado que acá. Acá me tocaba, yo me ponía camisa y a veces me ponía blazer y tenía que ver a las personas, darles confianza, tal. En Estados Unidos la gente era mucho más tranquila y era como si prueba que puede hacer una página web sencilla, pues le doy el proyecto más grande. Entonces, fue difícil conseguir los primeros clientes porque uno tenía que demostrar que realmente tenía las habilidades, el profesionalismo y la responsabilidad para entregar el trabajo. Y eso solo se demostraba con trabajo puro y duro. Me tocó hacer muchos trabajos gratis al principio, como, mira, déjame trabajar para ti, te hice esta página web de ejemplo, pero me gustaría hacerte X, Y, Z, cosas más. Entonces siempre demostré el valor antes de realmente pues entrar en una conversación comercial, que es prácticamente lo que hago hoy en día con Dapta, ¿no? Pruébalo gratis, si te gusta me pagas, si no te gusta no, pues chao, seguimos siendo amigos. Y eso me ayudó mucho, entonces fue difícil, pero ya una vez uno comienza a probar sus habilidades y comienza a tener validación externa, se va volviendo un poquito más fácil. Cuando ya tienes referidos, cuando ya tienes historias de éxito, cuando alguien te refiere a otra persona, pues es un voto de confianza muy grande que uno no puede desperdiciar. Y eso me ha ayudado mucho a través del tiempo. ¿Qué tal va el episodio? Excelente, ¿no? Lo que sí no es excelente es que más del 80% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal y eso que es gratis. Si quieres que sigamos trayendo a los mejores invitados y creando el mejor podcast de finanzas e inversiones, emprendimiento y buenos hábitos, te invito a que te suscribas al canal, le des like a los videos y nos dejes en los comentarios todas tus opiniones. Créeme que tú eres pieza clave en este proyecto. Pero ahora sí, continuemos con el podcast. Sé que hemos hablado a lo largo de esta conversación de que quizá no hay momentos puntuales en donde en ese momento yo dije quiero emprender, en ese momento yo quise renunciar, pero quizá hubo algún momento o algún periodo de tiempo en donde usted dijo como, wow, como que esto va en serio, acá estamos logrando grandes cosas y podemos ser gigantes. Sí, como también hay momentos en los que digo, nos vamos a quebrar mañana. O sea, 100%. O sea, Imagine Apps, había muchos meses que uno, no sé, era hoy es 19, era el 19 del mes y en mi cabeza no había forma de que lográramos tener suficiente plata para pagar la nómina en 10 días. Entonces, creo que como todo en el emprendimiento es de altas y bajas, eh, hay momentos donde uno se siente el rey del mundo, que todo lo puede y que va a conquistar el mundo y que, mejor dicho, Globan se va a quedar en pañales. Y creo que eso es lo que uno le tiene que proyectar tanto al equipo como a los clientes, como a los inversionistas. Pero para adentro, pues uno siempre está también como en la balanza, especialmente cuando uno no tiene margen de error, ¿no? Cuando uno crea una empresa con capital propio, el margen de error es el préstamo que uno pueda sacar del banco de capital de trabajo a final de mes. Y ya, y eso también tiene un límite. Entonces, creo que uno tiene que tener ese balance. Yo sí, o sea, yo sí he sentido momentos donde cuando estaba trabajando en Imagine Apps, no momentos, muchos periodos de tiempo donde decía, esto es imparable, esto va a seguir creciendo hasta el infinito.
y no hay forma de que esto se ponga más lento. Pero también hay momentos donde uno se choca contra la pared y te está sintiendo esto va a ser más grande que Globant, va a ser la mejor empresa del universo, y al otro día no sabes cómo pagar nómina porque uno de tus clientes grandes se cayó. En Dapta creo que es un poco diferente porque con todas esas experiencias que viví construyendo Imagine Apps con capital cero, o sea, ni siquiera nosotros pusimos plata en la empresa, simplemente fue creciendo orgánicamente. Ya después en Dapta la apuesta es muchísimo más grande. La visión es mucho más grande desde el principio. Y aquí sí tenemos un mindset mucho más venture capital de estamos construyendo la compañía más grande en automatización de inteligencia artificial para pymes del mundo, o nos vamos a quebrar en el intento. O sea, no hay punto intermedio, ¿sí? Eh, entonces, en Dapta prácticamente sí que pues, no hay un centímetro de pensamiento de que vamos a fracasar en mi cerebro. Y solo hay un camino posible y es que nos vaya bien. Y ya, y si en algún punto pues no nos va bien, eh, iremos a la siguiente cosa. Usted ha mencionado ya varias veces sobre Venture Capital y también como ambición y querer ser como el top uno. Y quiero que hablemos de una experiencia que es por la que yo creo que muchas personas lo conocen y es Shark Tank. Me gustaría preguntarle cómo fue su experiencia en Shark Tank, cómo fue que llegó al programa, cuál es ese como proceso previo y ya allá como tal en la negociación, cómo se preparó, cómo fue esta, hubo algo después de lo que se muestra en el episodio. ¿Cómo llegamos a Shark Tank? Yo aplico a todo. Toda convocatoria que salga, toda cosa que aparezca, yo aplico. Y así he podido ganarme cosas muy interesantes que ni esperaba. Una vez me gané el Premio Nacional Talento Joven, que lo entrega la presidencia. Me llevaron a Alemania. Ni me acuerdo cuando apliqué. Simplemente había un formulario, lo mandé y varias veces estaba en Forbes. También solo buscar el formulario, aplicar. Entonces muchas veces la gente como que mistifica este tipo de cosas. No me acuerdo exactamente cómo fue lo de Shark Tank, pero estoy seguro que me llegó algún panfleto, alguna cosa y apliqué en algún formulario online y ya. Me buscaron, me dijeron que ya me van a confirmar para participar, pero ahí yo cambié de opinión y yo ya no quería. Entonces yo pensaba como no, si nuestro mercado es Estados Unidos, estamos enfocados en un segmento de clientes que tal vez no, Shark Tank no nos va a mover la aguja, ya acabábamos de levantar capital, entonces yo ya no necesitaba el capital. En ese momento habíamos hecho una ronda presemilla de 1.2 millones, entonces como que en mi cabeza decía, ¿para qué? Hablé con muchas personas, gente que había estado en Shark Tank, mentores, y al final dije, como no, pues es una buena oportunidad, ¿por qué no la vamos a aprovechar? Peor de los casos, salimos en televisión, mejor de los casos, nos llevamos un buen socio. Eh, la preparación fue súper express porque además yo estaba en Estados Unidos y me tocó viajar a Colombia. Creo que fue el último día de grabación, o sea, fue muy, muy apretado el espacio. Como yo ya me había hecho en mi mente que no iba a participar, no me preparé y mi grabación fue un lunes, entonces el sábado me fui con mi esposa a la oficina y si hay una persona experta en el universo en llevarme la contraria, es mi esposa. Entonces, pues, ¿quién mejor para practicar el pitch de Shark Tank que una persona que va a estar completamente en desacuerdo con cada sílaba de lo que iba a decir? Entonces nos fuimos para la oficina, sábado y domingo. El sábado me vi todos los pitches buenos de Shark Tank, todos los pitches malos, saqué mis apuntes. Yo soy muy juicioso, eso sí es algo que he tenido en la vida, como que yo soy muy ñoño. Entonces, ver el pitch, anotaba lo que les funcionaba, lo que no. Vi el de Kiwi, el de Felipe Chávez. Como viste, este man, así tiene que ser. Tomaba apuntes, tal, cómo se paraba el man, cómo los miraba, cómo movía las manos, qué les decía, cómo abrió, cómo fue la evolución de la historia, ta, 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 ta. Em, y ya. Y el domingo armé mi pitch y Malu, mi esposa, era la Shark. Entonces se sentó ahí en el sofá de la oficina, practiqué la caminada, la parada, el outfit. Entonces, ¿qué hoodie me iba a poner? ¿El negro o el gris?
el pitch, Malu con su blog de notas tomando notas, cualquier cosa que yo decía me decía que no, practicando la negociación, ella también se vio los pitches para saber qué decían los Sharks. Y de hecho, una de las preguntas que ella me dijo, me la hicieron. No sé si salió en el episodio, pero era básicamente como, bueno, y dado su crecimiento actual, ¿cómo esperan llegar a tal crecimiento a final de año? Creo que no salió. Pero esa pregunta no la hicieron en la práctica mi esposa. Entonces, nos preparamos así, hicimos una, una ronda buena como de esa práctica y ya el otro día pues hacer el pitch. Algo que sí hice fue como hacer un buen storytelling. Yo sabía que si yo me paraba ahí y comenzaba a hablar del producto y del software, como que no iba a conectar tanto. Siempre que yo conecto es con la historia, más con el storytelling que otra cosa. Entonces hice mucho el pitch alrededor de demostrar por qué yo era la persona correcta para llevar esa compañía al espacio y luego sí hablar como en un segundo plano de qué era y cómo lo hacíamos y qué resultados estábamos teniendo. Pero mi foco era entrar con fuerza en esos primeros minutos y como que diluir un poquito el riesgo y que dijeran como, bueno, esta persona sabe lo que está haciendo. Eh, ya durante el pitch al otro día, uno lo recogen, no sé qué tanto puedo decir de esto porque uno tiene que firmar 1000 NDAs, pero bueno, uno llega allá y hay una sala de espera con otros emprendedores, entonces es muy cool porque uno puede hablar con los otros emprendedores que también están haciendo pitch. Conocí gente muy cool, conocí a los de My Huevos, los de la rasuradora, unos venezolanos que viven en Chile, cracks, genios, aprendí muchísimo de ellos, de hecho me dieron tips como de página web, de conversión, mientras almorzábamos, estaba, estaba la gente de unos que tienen como baños de hielo, otro que hace como las mesitas de centro de las casas como en cassettes. Bueno, muy cool la experiencia, uno comparte con los otros inversionistas, estaba Prove, Kenny, y, y bueno, y uno puede hablar con estos emprendedores, entonces es buen networking también. Ya después uno hace el pitch y, y el pitch sí es, pues, a cada uno le va diferente. En mi caso me fue bastante bien, creo que hubo mucho rapport, hubo varias ofertas, al final me fui por la oferta de Alex y fue una muy buena experiencia. El episodio salió un tiempo después. Hay un problema fue que como el episodio salió después, los casos de uso de nuestra plataforma eran muy diferente a lo que dijimos que hacíamos en Shark Tank. Entonces, en Shark Tank teníamos en ese momento un caso de uso de automatización de contenidos, automatización de generación de contenidos para marketing. Cuando salió el episodio ya estábamos volcadísimos en agentes de inteligencia artificial de texto y voz. Em, entonces, pues fue como poquito raro porque la propuesta de valor, si bien el producto era el mismo, el pitch, la propuesta de valor había cambiado bastante. Pero fue una super experiencia. Después de eso nos fue muy bien. Mucha gente nos conoce por Shark Tank y definitivamente fue un positivo neto gigante, gigante participar en Shark Tank. Entendiendo que usted justamente dijo que previo a Shark Tank habían levantado una ronda pre-semilla, me gustaría que usted nos dé algunos consejos para todos los emprendedores que quieran hacer una ronda pre-semilla, semilla. ¿Cuáles son esos consejos que usted les daría a la hora de levantar capital? Lo primero es realmente decidir si necesitan capital o no. 98% de las veces la gente no necesita capital. A mí me escriben mucho en TikTok diciéndome, dame consejos para levantar mi ronda presemilla y les pregunto, bueno, ¿cuánto estás vendiendo? ¿Qué es tu producto? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es tu mejor canal? Y las respuestas a esas preguntas muchas veces no existen. O sea, si uno no tiene al menos clara cuál es la propuesta de valor, cuál es el cliente ideal y algo de tracción inicial, ¿para qué quieres capital? Entonces muchas veces la gente me dice, el capital es para invertir en mercadeo porque ahí sí voy a conseguir clientes. Pero entonces si no puedes conseguir clientes sin capital, ¿qué me hace creer que con $1 millón sí vas a conseguir los clientes que necesitas para crecer esta empresa? Es muy, digamos, contraintuitivo. Uno tiene que primero crear el negocio, conseguir tracción y luego sí levantar plata para acelerar. Es muy diferente si tú eres el fundador de Yahoo, que luego salió a construir otra startup, pues obviamente te van a llover cheques de inversionistas sin que vendas un centavo.
Pero para el resto de cristianos como nosotros, que pues, no estamos en Silicon Valley, no hemos vendido 4 empresas antes, no hemos sacado una empresa a la bolsa, pues nos toca primero construir un negocio, demostrar con hechos puros y duros por qué va a tener éxito y luego sí levantar capital. Entonces, cuando la gente me pregunta tips para levantar capital, pues primero tener un negocio bueno. O sea, lo mínimo, ten un negocio, a menos que seas un founder que construyó Rappi y ahora está construyendo una nueva startup, tienes que demostrarlo. Tienes que demostrarle al inversionista por qué vas a tener éxito. Y eso se hace con resultados de negocio puros y duros. Entonces, creo que es el único consejo que daría. O sea, si van a levantar capital, tienen que tener un negocio con unas bases establecidas que demuestre que va a tener potencial de crecimiento. Pero la mayoría de las veces, y especialmente hoy en día, como los costos de desarrollo han bajado tanto, los costos de crear un producto nuevo han bajado tanto, muchas veces no se necesita el mismo capital que antes para echar algo a andar. Y hay muchos ejemplos de esto en el mundo donde empresas hoy en día se están lanzando con inversión cero o inversión mínima y crecen a millones de dólares en revenue sin inversión externa y pues tienen unos resultados de negocio impresionantes. ¿Por qué no intentar hacer algo así? ¿Qué es lo más difícil y lo más valioso de levantar capital? Entonces, ¿qué fue lo más difícil para mí? Cuando hicimos nuestra primera ronda pre-seed, o dando un paso atrás, nosotros arrancamos con un acelerador que se llama 500 Startups. 500 Global se llama hoy en día. Nosotros prácticamente que arrancamos la empresa en paralelo al programa de 500. Yo arranqué Dapta como único founder y el equipo de 500 se volvió prácticamente como mis cofundadores. Me ayudaban muchísimo, yo les pedía cosas, ellos me ayudaban. eh, y el haber tenido esta ayuda como que aumentó mucho mis probabilidades de éxito. Entonces ya después cuando fui a salir a levantar capital, de verdad, nuestra primera ronda, esa pre-seed que al final levantamos 1.2 millones en total, para mí lo más difícil fue como mentalizarme que eso iba a ser un proceso de ventas como vender cualquier cosa. ¿Y a qué me refiero? Yo cogí una base de datos de 500 inversionistas, les mandé correos en frío a todos, personalizados, con research, como si fuera a vender, un funnel de ventas. 500 correos en frío. De esos 500 correos en frío me respondieron como 100. De esos 100 que me respondieron, me reuní como con 50. Y de esos 50 con los que invertí, me invirtieron 4 o 5 fondos en esa primera ronda. Entonces, eso me pareció difícil. Desde mi imaginario yo decía, bueno, ya tengo el network, estoy asociado con una aceleradora que es muy reconocida, eso va a ser, eso va a ser 4 o 5 conversaciones y listo. Pero se volvió un proceso muy difícil de no tras no, tras no, rechazo, tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo. Eh, cuando yo hice ese proceso, creo que nos demoramos como 4 meses levantando esa ronda. En algún punto pues dijimos, ya no levantamos más, ya vamos $500,000, quedémonos con esos 500,000, ya no levantamos más, ya no vale la pena. Porque uno se comienza como hasta a autodudar de, ¿será que estoy haciendo mal el pitch? ¿O será que el negocio no es sólido? ¿O será que estoy viendo algo o sea, que yo no veo algo que todo el mundo está viendo? Entonces puede llegar a sembrar muchas dudas, pero pues ahí la determinación es súper importante, seguimos y, y logramos llenar esa ronda y nos fue bastante bien con muy buenos inversionistas. Esa parte como mentalizarse que iba a ser un proceso, no iba a ser un evento, como muchas veces uno lo ve en el post de Forbes, como no sé quién levantó tantos millones y uno piensa, uy, claro, no, es que conoce tantos y tantos inversionistas. Pero eso es un proceso y hay que meterle trabajo y es como todo en la vida, no es un evento. Y otra de las cosas más difíciles fue cómo manejar esos timelines. Varios de los inversionistas que invirtieron en esa ronda, yo ya los había conocido hace 8 meses, 6 meses. Y mantener esas relaciones vivas, mandarles mis actualizaciones de la empresa todos los meses, preguntarles sobre cosas, verlos en eventos, como mantener esa relación activa fue lo que llevó a que eventualmente ya tuvieran suficiente información para decir, quiero invertir, te invierto $200,000, $300,000. Eso tampoco lo sabía. Y como ese resultado más de no tan corto plazo, sino que es un proceso un poquito más largo,
me costó trabajo entenderlo hasta ese punto. Pero incluso después, cuando levantamos nuestra ronda semilla, hace poco tiempo, el lead investor de la ronda semilla lo conocí en mi fundraising de la pre-seed. Y seguimos en contacto, seguimos manteniendo la relación, nunca cerramos las puertas, yo fui muy abierto con ellos, me dijeron que no en ese momento, les seguí enviando mis correos todos los meses, hasta que eventualmente me dijeron, me gusta lo que está haciendo, queremos liderar la ronda seed. Entonces, como por un lado, la primera dificultad fue como ver que eso iba a ser un proceso más que un evento de un día para otro, que es lo que uno, digamos, lo que uno piensa que es cuando ve todas estas noticias. Y segundo, el timeline, como que, de nuevo, esto es a menos de que uno sea el exfundador de Rappi, o bueno, no sé, de pronto para ellos también es difícil, pero tengo muchos amigos que, no sé, ya han vendido dos, tres empresas, entonces cuando van a levantar capital es muy fácil hacer cuatro llamadas y listo. Ese no era mi caso. Entonces, cuando ese no es el caso, la segunda dificultad es el tiempo que toma para desarrollar la relación con un inversionista es largo desde que lo conoces hasta que te pone el cheque, a menos de que seas, pues obviamente, un rockstar mundial. Y usted hace un rato decía que nunca le ha dado como miedo, pereza aplicar algo y que ha mandado un montón de formularios y quiero que hablemos sobre unos que quizá yo creo que sin duda alguna sirvieron mucho y son los de Forbes. Usted ha salido en distintas notas de Forbes y recientemente incluso fue parte de la lista de los 30 emprendedores como más influyentes o con más talento menores de 30 años, ¿sí? Que se conoce como First 30 Under 30. ¿Cómo logró eso? Forbes saca un formulario, uno lo llena. A mí me parece que esos procesos son súper transparentes. La gente, a mí me tiraban mucho hate, por ejemplo, en redes y la gente me decía como, ¿cuánto pagó para salir en Forbes? Y a mucha gente que está en Forbes le pasa lo mismo. Estoy seguro que uno puede sacar, que uno puede pagar para aparecer en una nota de Forbes de publicidad. Yo he pagado, con Imagine Apps pagamos alguna vez por estar en El Tiempo y sale ahí como nota pagada. Pero estas convocatorias yo creo que son súper transparentes. Ellos ponen ahí que tienen un panel de gente que evalúa todas las aplicaciones y seleccionan los mejores. Lanzaron yo sigo Forbes, digamos, lo primero. Me salió un día convocatoria de Forbes 30 Under 30. Aplica aquí en este link. Apenas salió, le di clic, apliqué y ya. Y pues no sé bien cómo es el proceso de ellos, pero tienen un comité de selección, revisan y al final seleccionan a la gente. Yo creo que es muy transparente. Yo creo que si uno tiene algo que vale la pena mostrar y compartir, pues está en el mejor interés de Forbes mostrar los mejores proyectos de la gente más talentosa. Entonces, es mucho más sencillo de lo que la gente cree. La parte difícil es tener un buen negocio, pero aplicar a lo de Forbes y eso es solo estar pendiente. Ellos lo publican en las redes. Con Dapta estuvimos las startups, top 100 de startups en el 2023 y en el 2024. Y también estuvimos en el Promesas, hay otro que se llama Forbes 30 Promesas del 2024. Ahí estuvimos con Dapta una vez también. Y todos son formularios y uno aplica y uno dice qué hace, porque es interesante. Y si uno tiene un buen negocio, pues va a competir y va a estar ahí. Y que siente que es como lo más importante que le ha dado la exposición, por ejemplo, de Shark Tank en televisión, de Forbes en prensa. Eso, ¿qué es lo que a usted le da como persona, como Nicolás, pero también que le da a sus empresas? Es un poco contraintuitivo. Una vez, una vez Forbes me hizo un feature, no relacionado con estas convocatorias. O sea, Forbes me hizo una nota sobre mi historia de emprendimiento y salió impreso en la revista en físico. Eso fue como en enero del 2024. Salió esa nota y obviamente pues genera mucho interés y uno lo comparte y la gente lo ve y lleva a mucha gente a buscar las empresas. Pero para mí personalmente me dio durísimo. Me dio un síndrome del impostor absurdo que m- me llevó incluso a alejarme de redes como por 8 meses. O sea, yo siempre he posteado mucho contenido en redes para atraer clientes y todo. Cuando salió ese artículo, como que me desaparecí. Como que no pude, yo soy una persona introvertida, no pude manejar como gente escribiendo, gente de la nada apareciendo, buscando cosas. em, Fue muy extraño, fue muy extraño. Mi hermana chiquita,
en ese momento llega un día y me dice como, ay, hola Nico, ¿me vas a regalar un PlayStation 5? Y yo, ¿por qué? Porque eres millonario. Mira, Forbes dice que eres millonario, regálame un PlayStation 5. Entonces fue como un momento raro, porque sí, muy cool y uno lleva toda la atención a las compañías, pero también es como un tema de síndrome de impostor fuerte que en ese momento yo no supe manejar. Diferente a como lo estoy manejando hoy en día después de lo de 30 Under 30, Shark Tank, todo eso. Como yo paré de publicar y como me recluí mucho en cuando me hicieron ese feature, perdí mucho momentum, perdí mucha atracción. Yo había crecido muy rápido en redes y después me frené por mucho tiempo. Y yo decía, no, eso después lo recupero y comienzo a postear contenido otra vez y vuelvo a crecer. Me costó muchísimo trabajo. Entonces, después de estos últimos salidas en prensa, ahí sí ya dije, pues esto sí, este momentum sí no lo voy a desaprovechar y ya de aquí voy a seguir presionando fuerte lo más que pueda. Y al hacer eso con ese mindset, ahí sí uno logra llevar pues un montón de esta atención a las compañías para lograr los resultados de negocio que uno quiera lograr. Pero pues depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? En mi caso, esa primera vez fue un poquito complicado. Y yo ya había salido en prensa muchas veces. Lo que pasa es que ese momento ya fue mucho más notorio, más a profundidad, mucho más alcance. Y, y bueno, pues nunca hubiera esperado como sentir eso, pero así pasó y ya aprendí de eso y hoy en día pues no lo pienso dos veces. O sea, sale algo que medio menciona mi nombre y me voy de cabeza y lo promociono por todo lado y hablo de eso 2 semanas. Quiero que ahora hablemos de un tema muy importante y que ha estado inmerso en toda la conversación y es la inteligencia artificial. Entonces, quiero que primero nos explique en términos muy sencillos para usted qué es la inteligencia artificial, pero quiero que tratemos de mirar hacia el futuro. Esto está cambiando cada semana, pero quiero que miremos hacia el futuro y nos diga cuáles cree usted que van a ser las tendencias de inteligencia artificial para los negocios en Colombia y en todo el planeta. Bueno, ¿qué es inteligencia artificial? Es una pregunta entera para un podcast. Eh, si uno se va como por la definición estricta de qué es inteligencia artificial, entonces uno tiene que arrancar por la definición de qué es inteligencia. Y la inteligencia se define como la capacidad de aprendizaje de un organismo. Los seres orgánicos son inteligentes en la medida en que pueden aprender y pueden aprender de experiencias, tanto como de pues, su instinto y lo que viene programado ya en su ADN, ¿no? La gran capacidad del ser humano es que puede aprender muy rápido de sus experiencias y genera mucho conocimiento acumulado. Entonces, si la inteligencia es la capacidad de aprendizaje, la inteligencia artificial es la capacidad de aprendizaje de un organismo o pues, de un ser no orgánico, una máquina o algo artificial, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial, pues, como la entendemos nosotros hoy en día, o como el mundo se abrió a la inteligencia artificial, fue con los modelos de lenguaje, con los LLMs, cuando hubo el boom de ChatGPT en noviembre del 2022. ChatGPT ya existía, los LLMs ya existían, el paper que introdujo la tecnología sobre la cual están construidos esos modelos salió en 2017, pero creo que nunca se había visto tan palpable hasta ese boom de ChatGPT. Porque en el momento en el que uno le pregunta algo a un computador y le comienza uno a responder como si fuera una persona, hablando tal cual como era una persona con conocimiento infinito de forma instantánea, la percepción de lo que es inteligencia artificial cambia, ¿sí? Una cosa es decir, inteligencia artificial es capacidad de aprender de un ser no orgánico. Otra cosa es que tú ya estás viendo que eso es prácticamente una persona en un computador. Punto. O sea, eso es lo que hoy en día nosotros vemos de inteligencia artificial. Pero pues inteligencia artificial como tal, como práctica, ha existido por mucho tiempo y hay científicos que han trabajado en redes neuronales desde hace muchísimo tiempo y machine learning. Google en todos sus algoritmos usa inteligencia artificial. Hemos experimentado inteligencia artificial por mucho tiempo, pero lo que hoy en día conocemos como inteligencia artificial se forjó en esa experiencia
entre pues, nosotros y estos modelos de lenguaje. Entonces, partiendo de eso como base, si lo que conocemos como inteligencia artificial es un ser computador que piensa y actúa como un humano, las posibilidades se abrieron infinitamente, porque ya no dependíamos del trabajo manual de una persona pensando, sino ya podemos automatizar la única cosa que no habíamos podido automatizar, que era pensar, ¿no? El trabajo intelectual. Entonces, al hacer eso, pues con tantas posibilidades, uno comienza a pensar como, bueno, en qué campo se van a comenzar a ver los resultados tangibles de esto que está pasando, ¿no? Y algunos de los campos en los que se comenzó a ver el resultado de eso muy inmediato, al principio era en generación de contenido, ayúdame a redactar un correo, ayúdame a escribir un blog, este tipo de cosas. Pero a medida que va pasando el tiempo, la gente va encontrando formas más innovadoras de usar esa misma tecnología de otras formas. Y luego después salen agentes de inteligencia artificial por voz, que es lo mismo, es hablar con el chat GPT, pero por teléfono. Y en una segunda instancia, comienzan a ver cómo aplicar esa tecnología, pero para resolver un problema real del día a día de un individuo o de una empresa. De un individuo, planéame mi plan de nutrición. De una empresa, hazme un guión de ventas para vender mi servicio. Y creo que estamos en ese stage donde todavía estamos descubriendo cuáles son las mejores aplicaciones, las que generan el mejor retorno a la inversión de esa tecnología base, que, cuyas posibilidades de aplicación pues son infinitas, ¿no? Entonces, la primera pregunta era, ¿qué es inteligencia artificial? Eh, Tenías otra que era, ¿cuáles son las tendencias, no? Como la segunda parte es cómo se afecta, cómo usted cree que se van a afectar los negocios en el futuro con la inteligencia artificial. Entonces, a medida que vamos descubriendo las formas donde uno puede aplicar inteligencia artificial que más impactan el negocio, ahí es donde se están viendo los resultados de negocio, porque en noviembre del 2022, por ejemplo, era muy difícil tener una inteligencia artificial por voz que hablara con un cliente. ¿Por qué? Porque la latencia era muy alta. Lo que se demoraba uno en mandar el mensaje y recibir una respuesta podía ser un segundo, 2 segundos, 3 segundos, que uno al teléfono pues no podía hablar con la persona. Segundo, eran muy caros, los modelos eran muy costosos. A medida que ha venido bajando el precio, se habilitan nuevas formas de interactuar con esa tecnología. Entonces, a medida que hayan esos factores facilitadores del uso de la tecnología, vamos a descubrir más y más casos de uso, pero van a cambiar. Y un ejemplo muy concreto es con nosotros en Dapta. A inicios del 2024, nuestro caso de uso estrella era generación de contenido para marketing. Blogs, copies, posts en redes, pero no se podían hacer imágenes. Hoy en día los modelos de imágenes generan publicidades, imágenes estáticas y videos que son impresionantes. En ese momento no. Y nos tocaba decirle al cliente, mira, te genera el blog, pero después tienes que ir a sacar tú la imagen y hacerla en Photoshop. 4 o 5 meses después ya podíamos hacer la imagen. Una imagen pues malita, pero la podía hacer ahí mismo. 4 o 5 meses después de eso, ya se volvió tan commodity el hacer contenido con inteligencia artificial que ya a nadie le importaba, y todos esos usuarios que trajimos que querían hacer contenido a Adapta dejaron de usar la plataforma, dejaron de pagar, los perdimos a todos. ¿Por qué? Pues porque ya se volvió algo demasiado básico, que ya podían hacer muy fácilmente con ChatGPT, conectarlo a su página web, etc. Entonces creo que los casos de uso y las aplicaciones de inteligencia artificial en todos esos negocios van a ir cambiando a medida que pues, se van facilitando nuevas formas de interactuar con esa tecnología. Ahorita para mí la más fácil de todas y la que genera el mayor impacto de negocio es inteligencia artificial por voz en ventas y en servicio al cliente. Si uno tiene una empresa que recibe muchos leads y no quiere crecer con equipo humano como nosotros, uno pone una inteligencia artificial a llamar a todos los clientes, calificarlos y que el humano solo se concentre en cerrar negocios. Súper básico, retorno a la inversión muy claro de medir. Lo mismo en servicio al cliente. Si yo recibo 40.000 llamadas al día de gente que 80% de las preguntas se resuelven de la misma forma, pues inteligencia artificial, retorno a la inversión clarísimo. ¿Cuál va a ser la de 4 meses en el futuro o 6 meses en el futuro? No sé.
pero creo que para mí la filosofía, y por eso construimos Dapta de esa forma, nosotros nos adaptamos a los casos de uso. Nosotros no somos una plataforma de inteligencia artificial por voz, no somos una empresa de generación de contenido para marketing, somos una empresa de automatización de procesos de empresas usando herramientas de inteligencia artificial y agentes. Entonces, nos da como una versatilidad y por eso lo hicimos de esa forma, porque en 6 meses el caso de uso va a ser otro, no va a ser llamadas por voz. O sí, quién sabe, pero la clave es estar preparado. Y me gustaría ahora preguntarle, de todas las herramientas de inteligencia artificial que existen en el mercado, ¿cuál es su favorita y por qué? Mi herramienta de inteligencia artificial favorita. Hay muchas, trato de probar muchas en el día a día y la mayoría las comparto en redes. ChatGPT se volvió algo que uso en el día a día. La actualización de GPT-5 me pareció que fue un paso al lado, no un paso atrás, pero un paso al lado. Entonces he dejado de usarlo un poco, pero lo que más impacto me genera a mí, y por tanto pues, puedo llamarla la favorita, es o son las herramientas que permiten escribir código más fácil con inteligencia artificial, o sea, las plataformas o las herramientas de programación con AI. Utilizo Cursor, utilizo una que se llama Kiro, que es de Amazon, y Cloud Code, que es la de Anthropic. Las tres muy buenas. Cursor me va bastante bien. Cloud Code hasta ahora estoy empezando a darle. Y Kiro, la de Amazon, me parece fantástica porque no solo escribe el código, sino que actúa también como lo que hace un product manager, como que te define los requerimientos. Si quieres construir X funcionalidad, tienes que hacer esto. Este es el plan de trabajo. Estos son los requerimientos. Estas son las pruebas que hay que construir. Y luego sí te escribe el código. Entonces, esto está cambiando todos los días, pero mis favoritos son las herramientas de programación. Me parece que tiene un retorno muy directo. Obviamente después de las herramientas de automatización de ventas. Digamos que en inversiones, cuando nosotros valoramos empresas que tienen que ver con inteligencia artificial, tecnología, estamos viendo que en valoraciones en la bolsa estamos en el mismo punto de más o menos el año 2000. Y en el año 2000 tuvimos una de las peores crisis financieras de la historia llamada la crisis de la burbuja.com. Básicamente nace una nueva tecnología llamada Internet y empiezan a salir miles de empresas en todo el mundo que dicen que van a revolucionar la forma en cómo vivimos nuestra vida a través de algo llamado el Internet. Resultado, a día de hoy, 99% de esas empresas no existen. ¿Usted cree que a día de hoy estamos viendo una burbuja en la inteligencia artificial? No sé qué define una burbuja. Lo que sí sé es que hay tecnologías que cambian el mundo y la inteligencia artificial es una de esas tecnologías. ¿Y por qué? ¿Y por qué otras tecnologías no han cambiado el mundo cuando sí prometieron cambiarlo? Por ejemplo, todo el mundo blockchain. Se supone que iba a ser una tecnología que iba a cambiar el mundo, pero ¿cuáles han sido los cambios realmente significativos en, digamos, en nuestras vidas? El Internet, antes de eso los computadores, el computador personal, los microchips, después del Internet, los dispositivos móviles, y después de los dispositivos móviles, pues ahora estamos viendo el Internet. ¿Qué tienen en común el Internet, los dispositivos móviles, la inteligencia artificial? Que no solo son tecnologías que cambian la forma de hacer algo, sino esencialmente están cambiando la forma en la que los humanos interactúan con otros humanos. Entonces el Internet pues cortó la comunicación que antes en muchos casos era imposible entre dos personas a algo mucho más instantáneo, videollamadas, la computación, los dispositivos móviles también cambiaron la forma en la que los humanos interactuaban entre sí. Y también estas plataformas han introducido nuevas economías al interior de ellas. Por ejemplo, en el Internet se desarrolló toda una economía de publicidad, que fue el negocio que montó Google, ¿no? En las búsquedas, publicidad, tal. ¿Cuántas empresas se construyeron a base de esta tecnología nueva que era el Internet? Infinitas, ¿no? Muchas se quebraron, sí, muchas otras siguen también, pero crearon industrias nuevas. En inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Y en móviles también, las aplicaciones móviles, las consultoras de móviles, redes, seguridad, mil cosas se formaron alrededor de esa plataforma que era los dispositivos móviles. En inteligencia artificial es exactamente lo mismo, se forma una industria entera alrededor de esto
y cambia la forma en la que nosotros interactuamos con otras personas, ¿no? Y la forma en la que interactuamos con la otra tecnología. Entonces ya la inteligencia artificial se está embebiendo en todo, ¿no? Ya los modelos mini, los modelos compactos van embebidos dentro de los dispositivos. Entonces ya los dispositivos sin tener que ir a internet pueden tener modelos de lenguaje embebidos. Neveras van a tener modelos de lenguaje con los que uno puede hablar. Y eso cambia mucho las dinámicas en las que uno interactúa con otras personas. Entonces yo creo que indiscutiblemente es una tecnología que cambia la humanidad. Eso significa una oportunidad muy grande. Eso significa que mucha gente se va a volcar a hacer esto sin experiencia, que probablemente va a fracasar, y mucha gente con experiencia que igual va a fracasar. No sé si eso sea la definición de una burbuja, pero creo que la forma en la que cambia el mundo y la industria lleva a que mucha gente intente construir cosas en ese espacio, lo que lógicamente lleva a que haya más tasa de fallos. Si todo el mundo está haciendo empresas de logística, más empresas de logística se van a quebrar. Si todo el mundo está haciendo empresas de inteligencia artificial, más empresas de inteligencia artificial se van a quebrar. Esa es mi lógica, pero no sé decir si es una burbuja. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete una empresa a la hora de integrar inteligencia artificial en sus procesos? El error más común de implementar inteligencia artificial a su proceso es el mismo error que comete cualquier empresa al intentar aplicar cualquier tecnología a un proceso, y es arrancar por la tecnología y no por el proceso. Y es arrancar diciendo, implementamos inteligencia artificial. ¿En qué? Todas las empresas que son exitosas aplicando cualquier tecnología arrancan con un problema de negocio, con un objetivo de negocio, y luego miran qué herramientas son las mejores para solucionar ese problema. Algunas veces no va a ser inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día inteligencia artificial llaman a todo el mundo. O sea, no sé, un análisis de datos básico se convierte hoy en día en inteligencia artificial. Entonces creo que no tengo claro los errores, pero te puedo decir que hacen las que sí lo logran hacer, y es arrancar por el problema, plantear una solución y luego mirar qué herramienta, qué plataforma, qué solución de inteligencia artificial aplica para resolver ese problema y cuáles no. Las empresas que no saben hacer eso y que arrancan por tecnología y luego quieren implementar a su negocio van a fracasar. Viví lo mismo en la web 2.0, cuando todas las empresas querían hacer una red social de algo o una plataforma de algo, pero no tenían realmente un problema de negocio. Después, en la era móvil, todas las empresas querían tener una aplicación móvil, y pues realmente la mayoría no tenía por qué tener una aplicación móvil, ¿no? Entonces estaban creando soluciones a problemas que no existían, y después eso terminaba en un montón de aplicaciones sin usarse. Mm, Se va a ver lo mismo y ya se está viendo lo mismo. Empresas que intentan solucionar un problema que no tienen solo por usar una tecnología que es la moda. Entonces, siempre la fórmula va a ser arrancar de un problema y aplicar la tecnología correcta. Usted al inicio del podcast decía que usted es un soñador. Entonces me gustaría que nos cuente un poco sobre sus sueños. ¿En qué proyectos relacionados con inteligencia artificial se soñaría trabajando en el futuro? Yo me sueño, yo me sueño aportándole valor a millones de empresas, o sea, en volumen, con tecnologías alrededor de lo que hacemos hoy en día, que es automatización y creación de agentes de inteligencia artificial. Ahora, eso puede tener mil colores y sabores diferentes. Los casos de uso que hemos tenido a través de la historia de nosotros en DAPT han cambiado mucho de acuerdo al estado del mercado en ese momento, dependiendo del segmento de clientes, dependiendo de muchos factores. Entonces nosotros ahorita, o mi visión es construir una plataforma lo suficientemente flexible para que sea cual sea el caso de uso del mañana, se pueda construir de forma fácil en nuestra plataforma. Y mi visión es simplemente aportarle mucho valor a millones de compañías, hacerlo en escala. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que vender software es fácil. Vender software es fácil. Vender mucho software es muy difícil. Y eso es lo que yo busco hacer con Dapta. Y me gustaría seguir haciendo esto por mucho tiempo y aportándole mucho valor a muchas empresas, porque la oportunidad es demasiado grande. Y hasta ahora estamos comenzando a ver el tamaño de la oportunidad que tenemos enfrente. Y creo que va a ser una oportunidad única en la vida. Entonces sueño con seguir haciendo esto por mucho tiempo. Quiero que ahora pasemos a una sección más como personal, de liderazgo. Y sé que usted nos ha hablado que desde muy joven, desde el colegio, pues ha trabajado en temas relacionados con lo que igual a día de hoy se dedica, pero me gustaría preguntarle, ¿alguna vez no tuvo un trabajo como
muy fuera de lo común o muy extraño que no tiene nada que ver con lo que hace a día de hoy? 100%. O sea, yo cuando estaba terminando el colegio, yo quería ser periodista deportivo. O sea, muchas cosas raras y random. Yo en ese momento tenía blogs deportivos. En algún punto llegué a tener el blog de Falcao, o sea, Falcao, el futbolista más grande del mundo. Tenía muchísimos seguidores, tenía un tráfico absurdo en mi página web. Cuando se pasó al Atlético de Madrid, además tenía una cantidad de gente impresionante que seguía mi página, retransmitía los partidos, o sea, hacía un montón de cosas. Hacía crónicas, o sea, yo escribía crónicas de los partidos, narraba los partidos y yo quería ser periodista deportivo. Entonces, igual hacía algo de software manteniendo la página web y tal, pero realmente lo que a mí me movía mucho era mirar el partido, hacer el análisis, grabar los comentarios. Después comencé a hacerlo con toda la Liga Española, después lo hacía con la Premier League. Y, y bueno, siempre he estado muy metido en fútbol. Eso tiene un componente tecnológico, pero siempre he estado metido en fútbol. En la universidad en algún punto trabajé como promotor de rumbeaderos. Esto también me enseñó un montón de cosas. En, Después cuando viví en Inglaterra también tuve trabajos random, porque no me pagan lo suficiente para, pues digamos, para estar bien. Entonces tuve trabajo random, pero en esencia siempre traté de meterme en el software. He hecho inversiones también por fuera de software y en todas me ha ido mal. He intentado hacer proyectos por fuera de software y en todas me ha ido mal. Entonces he aprendido a mantenerme en mi carril de software. ¿Y cuál es quizá como ese hobby o esa pasión que a la gente le asombraría mucho que usted tiene? A mí me gusta mucho el fútbol. Mi sueño es ser dueño de Santa Fe. O sea, mi sueño, hablamos del sueño como, me preguntaste el sueño de inteligencia artificial, pero ya como mi sueño es comprar un equipo de fútbol. No necesariamente en Colombia, pero a mí me encantaría comprar un equipo de fútbol. Por ejemplo, un equipo que me encantaría comprar, el Once Caldas. El Once Caldas no debe ser tan caro, buen estadio, buena hinchada, y yo creo que la pasaría muy bien siendo el dueño del Once Caldas. Entonces, hobby o pasión, me encanta el fútbol, me encanta ir a eventos deportivos, he viajado mucho para ir a eventos deportivos y me gusta coleccionar memorabilia de fútbol. Alguna vez tuve un cliente que era un loco que tenía la colección privada de fútbol más grande del mundo aquí en Bogotá. Y una vez nos invitó a David, mi socio, y a mí a conocer la colección de fútbol y este man tenía unas cosas impresionantes. Los guayos de Pelé, la camiseta de Maradona en la final del 86. Unas cosas que uno, loquísimas. Y un poquito antes de eso ya venía como con la fiebre de coleccionar cosas de fútbol, entonces colecciono camisetas de fútbol. Tengo camisetas de fútbol firmadas por jugadores, bufandas de estadios, camisetas viejas. Hace poquito estuve en Miami buscando una camiseta del Tino Asprilla del Newcastle del 96, 97. No había en mi talla, entonces no la pude comprar, pero bueno, como todo lo que tiene que ver con memorabilidad de fútbol, me encanta, me gustaría tener una buena colección de fútbol. Y de todo lo que tiene, ¿cuál es su artículo más preciado? ¿De fútbol? Sí. Ush, más preciado, pero que no puedo mostrar, o sea, que dañé. Tengo una camiseta de Falcao firmada por todo el equipo del Atlético de Madrid del 2012, creo. Pero por descuidado cuando era chiquito me la ponía para jugar fútbol, firmada. Y en una de esas me la puse para jugar fútbol. Después, cuando llegué a mi casa, nunca la saqué de la maleta, la dejé por ahí como un año pudriéndose después del partido de fútbol. Y pues hoy en día eso no se puede mostrar, o sea, está viejísima, tiene hongos, o sea, me la tiré completamente. Pero tiene una historia cool de cuando conocí al equipo. En ese equipo estaba Courtois, estaba Diego el brasileño, Arda Turán, como muchos futbolistas que admiraba mucho en esa época. Algunos que se volvieron muy famosos hoy en día. Pero bueno, me tiré la camiseta y no la puedo mostrar. ¿Qué hábitos no negocia en su vida? Hacer ejercicio, correr, trato de correr todos los días. Dormir bien.
trato de dormir bien todos los días, tomar mucha agua, comer, comer, o sea, disfrutar la comida. Muchas veces uno como emprendedor no, o sea, come como por meterse nutrientes al cuerpo, pero no disfruta la comida. Yo tuve una época en el 2020 con Imagine Apps, donde marzo del 2020 fue nuestro mejor mes histórico de Imagine Apps en la vida. Vendimos un montón de plata, no me acuerdo cuánto, pero vendimos mucha plata. Pues mucha plata para nosotros en esa época. Y en abril, o sea, el mes siguiente, pandemia, perdimos 75% de los ingresos. Acabamos de contratar gente, tal, y fue por puro como escepticismo del mercado. Muchos clientes nos cancelaron muchos proyectos. Eh, entonces entré como en un episodio de paranoia y como lo que vamos a hacer, toca despedir a la gente, nunca había despedido a nadie. Siempre que yo contrato a una persona lo hago como muy conscientemente de saber que le puedo garantizar el empleo. em, pues precisamente también como por mis traumas y razones de por qué soy emprendedor, respeto mucho el trabajo de la gente que contratamos y trato de hacer lo posible porque nunca esté en la posición de despedir gente que no sea por performance. Entonces entré en un estado mental muy difícil, donde esos meses pues estaba muy, muy afligido y eso se comenzó a manifestar en mi cuerpo. Por ejemplo, yo no comía, yo la comida me la comía rapidísimo. Incluso antes de eso yo pedía un servicio que se llamaba Foodie, que a uno le llevaban la comida para calentar en microondas. Yo no la calentaba, me la comía fría. O sea, eso venía en unas bolsas, a veces ni la servía, o sea, cortaba la bolsa y como si fuera como un Bonais, me comía la comida así. Eh, Súper tóxico. Tuve esa experiencia donde nos fue muy mal proyectando cuánta gente teníamos que despedir, un drama, eh, y me comencé a sentir súper mal del estómago todos los días. O sea, fueron como 2 meses donde tenía diarrea todos los días. Y iba al médico y me hacían chequeos, me hicieron todos los exámenes posibles médicos que uno le pueden hacer cuando está mal del estómago. Y todo salía perfecto. Y un día mi mamá me dijo como, pues es que es obvio, o sea, no es un problema de estómago, es estrés, ya, tienes que ir al psicólogo. Y yo, psicólogo, o sea, no, yo lo último que necesito es un psicólogo, yo no estoy loco, yo tengo que trabajar y ya. Em, entonces mi mamá me consiguió una cita donde una psicóloga y pues dije, pues bueno, pues ¿qué más hago? Fui, fui donde la psicóloga la primera cita que tuve. Además que me di cuenta que mi psicóloga Mónica atendía como niñas adolescentes. Llegó al consultorio y hay como muñecas, Barbies, crayolas en el piso. Se me hizo un poquito raro. Después entendí, claro, ella era psicóloga de niñas, de adolescentes. Bueno, hablamos la primera sesión, me hizo 1000 preguntas, tal. Se sintió un poquito extraño. Fui a la segunda sesión, una llorada absurda, como una soltada de energía tremenda. eh, y ya ahí comencé como a trabajar en terapia de conductas, como de hábitos, diferentes cosas en mi vida. Me acuerdo que lo primero que empecé haciendo fue, estaba como tan deprimido que ni siquiera me podía despertar temprano. O sea, como que me despertaba y me quedaba en las cobijas, me ponía las cobijas así, no quería salir de la cama. Entonces lo primero que hice, o pues que Mónica me dijo fue, cuando me despierto por la mañana, el ringtone que me despertaba era mi canción favorita. Y allá me despertaba un poquito más feliz. Lo primero que hacía cuando me despertaba sentado en la cama, me tomaba 2 vasos de agua, energía. Y después unas cosas un poco más hippies, como que me duchaba con romero y otras cosas que ya después sí no seguía haciendo. Pero comencé a hacer esas cosas y ya la semana estaba perfecto, perfecto y no solo bien físicamente, sino que pues también con una mentalidad mucho más sólida para seguir creciendo y le dimos la vuelta y ese año fue el año que más crecimos en mucho tiempo. Eh, y volviendo al tema de la comida, una de las cosas también que hice fue comenzar a disfrutar la comida. Entonces pasar de comerme la comida fría a siempre que voy a comer, me siento. En ese momento pues me sentaba como súper concentrado a comer y a saborear la comida que me estaba comiendo, no miraba el celular, no miraba nada, era como el momento de pausa. Y eso me ayudó tremendamente como a tener
un mejor mindset, estar más enfocado y seguir creciendo. Y desde ese momento pues seguí yendo a terapia por mucho tiempo. ¿Cómo es su rutina fuera de ser el CEO de Dapta? Como usted realmente qué hace, incluso como qué hábitos curiosos, fuera de lo que ya nos acaba de decir, podría decirle como a la gente que usted hace y que incorpora en todas sus semanas. Buena pregunta. A ver, mi rutina es súper básica. Yo me despierto temprano. Yo vivo en Arizona, en Estados Unidos, entonces son 2 horas menos que Colombia y tenemos la mayoría del equipo entre Bogotá y Medellín. Entonces yo me despierto temprano para poder arrancar el día, mi primera reunión a las 6 de la mañana allá, o sea, 8 de acá. Normalmente hago como 2 horas de trabajo desde mi casa en la terraza. Arizona hace mucho sol, por la mañana hace un clima espectacular. Entonces hago como esas primeras 2 horas afuera, en la terraza, trabajo ahí desde el computador. Mm, Después me voy a la oficina. Estoy en la oficina como tipo 8:15 hasta 4:15, 4:30, eh, trabajando. Después de eso vuelvo a la casa, corro, generalmente o 5K o 10K, o sea, dos opciones. Y depende de si estoy entrenando para algo o no. Y dependiendo también del clima o la estación del año, afuera o adentro, porque en el verano a esa hora es muy difícil correr afuera. Luego vuelvo a la casa, eh, como y termino de trabajar otras 2 horas, 2 horas y media. Los fines de semana trato de descansar el sábado. O sea, el sábado trato de no, ni siquiera abrir el computador. Descanso muy conscientemente. Para mí descansar es salir a correr por la mañana, ir a desayunar después de correr. Ese es como mi momento mental más feliz de todos. Como salir a correr, desayunar. Y después de eso, los sábados normalmente son mucho más tranquilos. Entonces con mi esposa iremos a vivir a ver una película o lo que sea. Uno de los hobbies que tal vez la gente no me creería es que mi esposa pensaba que yo era muy tronco artísticamente, pero yo me defiendo pintando, haciendo cosas en plastilina, como ese tipo de cosas artísticas, me defiendo. La gente no creería que puedo hacerlo. Entonces, Malo, mi esposa se inventa que vamos a pintar. Entonces pintamos un sábado ahí en la casa. Y me gusta bastante. Ya los domingos hago lo mismo, salgo a correr, desayuno, pero por la tarde los domingos ya es cuando empieza mi semana. Entonces, como después de mediodía, ya los domingos estoy en modo trabajo. Y bueno, pues los domingos también son como mi día de hacer cosas de adulto, ¿no? Entonces, no sé, ir a hacer mercado, ir a lavar el carro, ir a vueltas. Y ya por la tarde los domingos ya empiezo mi semana. Esto también es clave porque planeo objetivos de la semana, objetivos del día, miro cómo me fueron objetivos de la semana pasada, le mando un correo a toda la empresa todos los lunes a las 8 de la mañana y eso lo he hecho todas las semanas desde Imagine Apps. Con qué pasó, total transparencia, mandamos todos los números, cuánto vendimos, cuánto perdimos, cuántos clientes ganamos, cuántos clientes perdimos, noticias destacadas, tal. Y eso lo hago los domingos también como para tener como una cadencia muy constante de cómo está yendo nuestras estrategias, los números, y se lo mando a todo el mundo los lunes por la mañana. Y ya esa es mi rutina, es bastante básica. Acá en la Academia del Éxito siempre hablamos de inversiones y por eso me gustaría preguntarle en qué invierte Nicolás a día de hoy. Una inversión grande que hice hace un tiempo fue, compré un camión para empezar una empresa de logística en Estados Unidos. Esa inversión, pues, no salió bien, pero es como de las más grandes que he hecho por fuera de lo que tiene que ver con software. Y a día de hoy, como en el diario, me trato de abstener de invertir en cosas que no sean relacionadas con software, en términos de invertir en negocio. Aparte de eso, pues en Estados Unidos invierto en un 401k, que es como un fondo de pensión, em, en, en ETFs, en la bolsa, en algunas acciones específicas, en Robinhood y ya, más allá de eso, no, o sea, creo que mi inversión más grande es el 401k y algunos ETFs. Hemos hablado mucho de liderazgo y pues del rol que tiene usted como líder en sus compañías y por eso me gustaría preguntarle cuál es la decisión más difícil que ha tenido que tomar como líder. La decisión más difícil como líder creo que fue cuando transicioné de Imagine Apps a Adapta, porque en ese momento
yo lideraba Imagine Apps. Imagine Apps tenía un proyecto muy interesante que estaba creciendo bastante bien, nos estaba yendo bien, tenía algunas dificultades, pero digamos que en su estructura, en su propuesta de valor estaba muy bien hecho. Y tenemos un equipo grande. Muchas de las personas que en ese momento trabajaban también se guiaban mucho por, o habían llegado y perseguían mucho la visión que yo les vendía. Entonces, tomar la decisión de salir de Imagine Apps para empezar una empresa aparte fue muy difícil porque significaba también soltar toda esa parte de lo que estaba haciendo y lo que significaba para Imagine Apps. Hoy en día, mirando hacia atrás, creo que definitivamente fue una decisión muy difícil. Creo que fue una decisión correcta. Hoy en día el equipo de Imagine Apps ha hecho un trabajo muy bueno. David, mi socio, ha hecho crecer la empresa, ha limpiado muchas cosas que yo hice mal en Imagine Apps. Entonces creo que ha sido como un balance muy bueno, pero tomar la decisión en ese momento no era obvio, ¿no? O sea, como una empresa que ya estaba montada, estaba andando, estaba generando un buen resultado, para salir a construir otra cosa que el riesgo era infinito y la variabilidad de ese resultado iba a ser también gigante, no era una decisión obvia y también requería soltar mucho de, de- de lo que tenía en ese momento. Entonces, creo que fue un riesgo muy grande. La decisión de liderazgo es importante porque había mucha gente que también me seguía a mí en la compañía y que tal vez al cambiar de compañía o al salir, ese liderazgo se iba a diluir, pero también aprendí que a veces uno sobreestima lo mucho que la gente está ahí por uno. Y pues la empresa siguió andando, la empresa hoy en día le va bastante bien, creo que le va mejor a como cuando yo estaba. Y es también parte del ego, ¿no? Como que si tú te vas, se va a acabar la empresa, pero pues obviamente no. Si hay algo sólido detrás, se va a mantener, incluso va a poder crecer un poco mejor que cuando tú estás ahí. Entonces, esa decisión me parece un poco, o sea, no mucha gente ha estado como en esa posición, y hoy en día Imagine Apps sigue andando y creo que fue la decisión correcta. Ahora me gustaría hacer la siguiente pregunta y es, quiero que hablemos de una pregunta que nunca en su vida le han hecho, pero que usted siempre ha querido que le hagan y que en este momento quiere responder. Que, entonces la pregunta sería, ¿qué estaría haciendo si no trabajara en tecnología y software en este momento? Y me la autorrespondo. Eh, sería, sería comentarista de fútbol. O sea, tal vez no el tradicional de televisión, sino me dedicaría a algo en lo que esté hablando de fútbol todo el día, todos los días. Yo iba a estudiar, en algún punto mi papá casi me pega un puño porque le dije que quería ser periodista deportivo y yo ya trabajaba en software, ya había demostrado como muchas habilidades relacionadas con tecnología y o sea, el man quedó como, ¿qué? Eso no tiene nada que ver con nada y se está dejando llevar porque le fue bien con un blog escribiendo crónicas de Falcao. Entonces, sin duda sería, no sé si me gustaría, pero eso es lo que estaría haciendo. Seguro me encantaría. De pronto hasta me gustaría más de lo que hago ahorita, quién sabe, no sé. Pero por lo que entiendo, o sea, no es como trabajar en un programa, sino como haciendo streamings usted, como haciendo Yo creo que streamings. yo hubiera sido uno de esos streamers de fútbol como Davos Eneise o La Cobra o manes así. Yo sería uno de esos. Tiembla Westcol. No, es cool, no. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a una ronda rápida de preguntas, que muchas veces no es tan rápida, Ujú. pero vamos a ver. Un fracaso que hoy agradece. Están muy duras esas preguntas. Que no pude crecer tanto de Imagine Apps. Un libro que cambió tu mentalidad. Un libro que cambió mi mentalidad. La, la autobiografía de Sam Walton, el fundador de Walmart. Se llama Made in America. Increíble. Gran libro, confirmo. Una habilidad que todos deberían aprender. Programar. Una persona que te inspira y por qué. Mi papá, porque es una persona que es muy disciplinada, me transmitió toda esa disciplina y pues hoy en día es un gran apoyo para todo lo que hago. Mis dos papás, mi mamá igual, ¿no? Una persona ultra trabajadora
que toda la vida se ganó lo que tiene a punta de esfuerzo y simplemente trabajo duro. El mejor consejo que te han dado. El mejor consejo que me han dado creo que es pensar en las relaciones empresariales en décadas y no en años o meses. Y eso me lo ha enseñado el tiempo. Muchas de las personas con las que hoy interactúo, conozco muchos emprendedores que hoy en día tienen negocios súper exitosos que hace 10 años me buscaron en alguna conferencia que di en la Cámara de Comercio para preguntarme qué opinaba sobre su idea de negocio. Y pues yo pensé en mi cabeza qué idea tan mala y eventualmente lograron construir algo, sea eso, fuera otra cosa, salieron adelante. eh, pero siempre he construido muchas relaciones con la gente en el largo plazo, gente que ha trabajado conmigo, por ejemplo, Duan, que es un ingeniero de mi equipo que ha trabajado conmigo desde que tiene como 17 años y llegó a trabajar en Imagine Apps. Esa relación, la inversión constante en esa relación y bueno, en el intermedio él hizo otras cosas, estuvo en lo de Makers y bueno, creció mucho y hoy en día seguimos trabajando juntos. Como pensar en todas las relaciones que uno tiene con colaboradores, con socios, con inversionistas, con colegas de trabajo, con personas que te entrevistan en un podcast, pensar en esas relaciones en el largo plazo y no simplemente como algo transaccional de cómo puedo sacar beneficio en el corto plazo. Ese consejo a mí me cambió mucho la trayectoria de mi carrera. Y ahora el peor consejo que le han dado. A ver, uno muchas veces pide consejos en diferentes etapas de la vida y hay veces donde uno pide consejos sobre algún negocio en particular o sobre alguna situación en particular. Uno de los peores consejos que recibí es pensando en un proyecto, un negocio muy específico, hablando con gente conocida, cercana, como, bueno, ¿qué hago en esta situación? El consejo estaba relacionado con básicamente coger la plata sin importar qué fuera lo que hubiera que hacer después para entregar el proyecto. Em, y era pues un proyecto de un riesgo muy alto que en mi cabeza, uno, no sabía cómo ejecutar y dos, no estaba tan relacionado con lo que yo trabajaba. Em, Afortunadamente lo corregí muy rápido y me salí de eso, pero creo que el trasfondo del consejo es como pensar en el corto plazo, en un beneficio económico de corto plazo versus el camino normal de pues trabajar y lograr algo más frecuente, más grande, pero con mucha constancia. Eso suena muy a pirámide, pero básicamente era como hacer un proyecto de lo que yo no sabía nada, que no tenía que ver con software, que yo pensaba que podía ejecutar por ganarme una plata en el corto plazo, siendo que me iba a desviar el foco, la atención de mis otras cosas. Pero muy rápido me di cuenta que iba a ser así y pues me salí de eso y a pesar de que dejé de lado un beneficio económico sustancial, creo que fue la mejor decisión para que me fuera bien en mis cosas normales y no desviar mi foco por una plata X en el corto plazo. ¿Cómo definiría Shark Tank en una palabra? Espectáculo. Quiero que pasemos a una parte ya más como de legado y quiero que usted, si pudiera acá darle un consejo a una persona joven que quiere emprender, así como lo hizo usted, muy joven a los 17 años, ¿usted qué le diría? Que tiene que pensar en el largo plazo desde el principio. Todas las personas con las que se relacione, todos los clientes con los que hable, todos los colaboradores que tenga, es muy fácil quemar oportunidades futuras o de largo plazo por pensar en un beneficio de corto plazo. Y el interés compuesto de esas relaciones y ese crecimiento pues no se ve hasta dentro de varios años. La gente piensa que es inmediato, que es en unos meses tengo éxito o no tengo éxito, pero muchas veces las relaciones que uno logra en esas primeras experiencias son las que le van a dar el beneficio en una segunda o tercera empresa. Entonces el consejo que le daría a alguien joven que está emprendiendo es cualquier relación que desarrollen, sea con socios, con clientes, con proveedores, con colaboradores, hay que valorarla mucho y hay que pensarla en el largo plazo. Y de manera opuesta, si se ve que alguna de esas relaciones no va a funcionar con socios, con clientes, con colaboradores, acabarla rápido, pero acabarla por lo sano para ambas personas.
¿Qué legado quiere dejar como emprendedor? Yo quiero dejar un legado donde mirando hacia atrás, mi familia, mis hijos puedan ver que construí cosas que le aportaron un gran valor a la sociedad y que, y que se hicieron de una forma correcta y con mucha ambición, que después de aplicarle mucho trabajo, se materializaron y pues lograron generar ese impacto, opuesto a simplemente pues hacer cosas por hacer cosas y volverse uno muy rico porque sí, o por cosas que no le aportan tanto valor a la sociedad. Me gustaría mirar hacia atrás y ver que el éxito que tuve se construyó a base de aportarle mucho valor a empresas, a personas, a socios. Si usted tuviera una cartelera gigante en el centro de Bogotá y que cualquier persona de este país pudiera leer, ¿qué diría? Diría, eres capaz de lograr mucho más de lo que crees si estás dispuesto a trabajar muy duro. ¿Qué es el éxito para usted? El éxito para mí es estar feliz en el día a día, haciendo cosas que uno disfrute y teniendo tranquilidad de lo que uno está haciendo, está aportando algún tipo de valor y no destruyéndole valor a alguien. El éxito para mí es disfrutar lo que uno hace y a la vez poder aportarle valor a la sociedad. Nico, le quiero agradecer enormemente por haber sido parte de este podcast y habernos compartido toda su valiosa historia, experiencia, información. Y ya para finalizar, le quiero pedir dos grandes favores. En este podcast tenemos una dinámica y es que en este cuaderno recapitulamos todas las reflexiones, meditaciones, grandes historias de nuestros invitados. Entonces, una vez finalicemos para que nos pueda dejar un gran mensaje y después compartirlo con toda la audiencia de Academia del Éxito, de Dapta y de muchísimas compañías a nivel mundial. Y por otro lado, me gustaría pues ya cerrar este episodio con una gran reflexión de su parte. ¿Hay algo que quiera decir para cerrar? Creo que mi historia y mi camino, creo que lo dijimos al principio, está muy relacionada con trabajar duro, pero también con el azar y uno estar preparado para cuando se presentan esas oportunidades. Una de las cosas que ha definido el poco éxito que he podido tener hasta este momento es que siempre he estado preparado para las oportunidades que me han llegado y aun cuando no he estado preparado, intento ponerme al día lo suficientemente rápido, aprendiendo, creciendo como persona, como profesional, para poder estar a la altura de las oportunidades que me van llegando. Entonces creo que el emprendimiento es un ciclo constante de oportunidades grandes que llegan, mejorar como persona. Y las oportunidades van siendo cada vez más grandes y si uno sigue creciendo para hacerle frente a esas oportunidades de la mejor forma posible, pues ahí es cuando creo que se puede dar el salto a, al éxito profesional y empresarial. Entonces no hay que subvalorar lo que es el trabajo duro, o sea, solo es el hecho de aparecer todos los días y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, eso genera un efecto compuesto. Si a eso uno le suma las relaciones, el efecto compuesto de las relaciones en el largo plazo, la gente que uno conoce, la gente a la que uno le aportó valor en la vida, eso converge, de ahí salen oportunidades nuevas, uno está más preparado, conoce más gente, puede hacer cosas más grandes. Entonces, importante que la gente que quiere emprender especialmente tenga eso en mente y no simplemente busquen un beneficio económico de corto plazo, que esos son los casos más comunes de la gente que fracasa en emprendimiento, la gente que quiere sacar mucha plata muy rápido, más allá de pensar en aportar valor de largo plazo a la sociedad. Nico, gracias por compartir su historia en el podcast de la Academia del Éxito. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme acá. Buenísima la experiencia, muy diferente y esas últimas preguntas me pusieron un challenge mental muy bueno.
sabía que te ibas a quedar hasta el final y me alegra que te haya gustado el episodio. Es por eso que no te olvides suscribirte en el canal y por favor déjanos un like, un comentario de qué te pareció y ayúdanos a compartiendo este contenido. Recuerda que con estas acciones tuyas vamos a poder traer a los mejores invitados y crear el mejor podcast de toda la región. Nos vemos en el siguiente episodio.